Bueno, Hola. buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar un par de minutitos a ver si se conecta alguien más, que faltan algunos compañeros y comenzamos enseguida. Ahí mientras va entrando ya toda la alineación, aprovechamos para saludarte, Ian Frederick, que vi que hiciste las tareas, no pudiste estar en alguna de las sesiones, pero me alegra de verte aquí y que puedas estar con nosotros a partir de ahora. ¿Estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Gracias por reengancharte. Verás que también te puse unos comentarios ahí sobre esto y bueno, eh, que estamos aquí para apoyarte en el proceso y bueno, que nos alegramos que te hayas enganchado. Sí, sí, muchas gracias. Justo hoy después, tal vez por la tarde, ya atiendo los comentarios de ambas tareas, tanto de Elena Salamanca como los de la primera tarea Mm, para empezar a definir ya genial. ¿Nos el puedes tema. actualizar? No sé si tuviste ocasión de decidir cuál va a ser tu enfoque concreto, tu punto de partida para contar el podcast, esa historia concreta que vas a contar para definirlo y que lo sepamos y que lo sepa Manu, que también va a ser uno de los coproductores. Sí, pensando en estos días, como se hablaba de una historia en concreto, ¿no? Creo que sería bastante bonito, tal vez, poder trabajar como un pequeño, como una pequeña introducción, tal vez a bueno, a un suceso en específico que fueron los compañeros de 1989 para la Universidad de San Carlos. Tal vez, pues como yo mencionaba, que eran como pequeñas historias de vida y esas cosas, poder hablar sobre uno de ellos en concreto, em, y poder a partir de ahí ya definir qué voces, tal vez algunos poemas que he tenido ahí visibles, ¿no? A poder emplear y también a qué personas poder abocarme para realizar la entrevista. Está bueno, pero entonces centrado dentro de sucesos en el 89 en la universidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujujú. Muy bien. Bueno, ahí está entrando Fernanda. Bueno, para comenzar, antes de darle paso a Manu, le damos ya la bienvenida a esta tercera sesión y recordarles a todos y todos los que no hayan podido, por la razón que sea, entregar la tarea, les seguimos esperando. Por favor, intenten no descolgarse y sobre todo empezar a definir muy bien cuál va a ser su terreno de juego y achicar su historia, centrarse en lo que puedan abarcar. Muchos de sus planteamientos recorren ciertos sucesos bastante amplios y extendidos en el tiempo y demás. Bueno, como comprenderán, pues contar eso en 10 minutos es una utopía, ¿no? Y no va a ser interesante si sigamos corriendo. Entonces, bueno, les invitamos a que se centren a los que aún no consiguieron, que se centren en algún caso. Y, y recordarles que estamos disponibles en el correo y que invitarles a que no se bloqueen porque tengan cualquier duda a la hora de plantear cualquier asunto. Eh, Repito que estamos ahí para apoyarles en el proceso. Así que bueno, las y los rezagados, por favor les invitamos a que completen su tarea en estos días, si puede ser hoy, si puede ser mañana, antes de dar paso ya también al trabajo con Manu Tomillo. Y sin más, bueno, o sea, también si alguien tuvo cualquier eh, problema técnico, por favor, háganoslo saber a la hora de, no sé, entrar en el Moodle,
de acceso, etcétera. Todo el mundo pudo acceder con normalidad, todos los que están aquí. Entendemos que sí. Si nadie se queja por el momento, parece que sí, pero no tengo ningún problema. Mira, Ana Paula está diciendo aquí, sí, todo bien. Bueno, me alegro. Y eso, me quedo al ofrecimiento para dar ese apoyo tanto en la parte de contenido como en la parte técnica y ayudarles con el seguimiento de sus tareas. Y por mí, de momento, eso es todo. Te voy a dar el testigo, Marta, por favor. Bueno, recordarles que esta semana es una semana especial porque tendremos 2 sesiones. En esta hoy del martes hablaremos sobre la producción y el jueves a la misma hora, a las 6, tenemos otra sesión que es la de grabación. Es una sesión muy práctica también y muy importante. En realidad todas lo son porque tenemos poquitas y todas son importantes, pero la sesión del jueves, Alex García Mat nos enseñará los trucos básicos de grabación. Hablaremos hoy también un poquito de qué materiales disponen para grabar, para hacérselo fácil con lo que ustedes tengan, pues que pueda salir, pues que puedan grabar los audios con la mejor calidad posible para que luego tengamos un resultado final óptimo. Entonces, eso será la clase del jueves. Si ustedes entran en el Moodle, bueno, ya saben que desde los lunes siempre abrimos los contenidos del siguiente módulo, entonces ya tienen todos los contenidos que supongo que los habrán visto algunos de ustedes del módulo de producción, que es la clase que vamos a dar ahora, y ya tienen también abierto el módulo de grabación, por si alguien tiene que grabar antes de la clase del jueves cualquier cosa, que sepan que allí tienen como guías rápidas, tienen una guía rápida de grabación muy práctica, luego tienen también una guía que son como instrucciones para grabar en remoto, por si quieren grabar una entrevista a alguien por Zoom, por ejemplo, pues cuál sería la manera más práctica de hacerlo. Pueden encontrar todo eso en el Moodle. Miguel ahora está compartiendo pantalla para que lo vean. Pues ya tienen, este es el módulo de producción, lo que estamos viendo ahora. Estos son los materiales que nos ha dejado Manu Tomillo. Manu, que ha dejado unas lecturas recomendadas, unos videos, algunos ejemplos, un plan de producción de un ejemplo de un trabajo suyo para un podcast que se llama Inshallah, luego hablaremos de él. Y este el documento para la tarea, que es importante, que también os lo enseñará Manu ahora en clase, es un documento como una especie de calendario muy práctico, pero muy importante para que ustedes puedan organizarse de la mejor manera el trabajo, para tenerlo todo claro y poderlo gestionar todo bien y que todos puedan salir a tiempo y que tengan claro qué, cómo y cuándo se tiene que hacer cada cosa. Eso lo explicará Manu ahora. Más abajo del módulo de producción, aquí es donde encontrarán el de grabación, que como ven tienen la guía rápida de bolsillo, que le hemos llamado, porque es un PDF que se pueden descargar y tenerlo en el teléfono, en el celular, para cuando vayan a grabar en cualquier lugar poder echar mano de eso por si les surge alguna duda de cómo se hacía algún paso. Tienen equipo recomendado también de grabación y lo que les comentaba de instrucciones para cuando entrevistan a gente en remoto a distancia. Exacto, Todo esto, a través de aquí los trataremos de Zoom o lo que sea. trataremos el jueves, pero bueno, ya lo tienen ahí por si le quieren echar un ojo. Luego, además, lo que les voy a subir, esto lo tendrán ya al terminar la clase. La próxima clase, la de la semana que viene, es guión con Rocío Gómez, que junto a Manu Tomillo, que lo tenemos hoy, serán los coproductores de sus episodios. Rocío ya nos ha pasado una serie de lecturas recomendadas sobre guión, que se las estará subiendo ya por si quieren empezar a escribir antes, para que tengan algunas lecturas prácticas en lo que basarse a nivel de guión y no tengan que esperarse a la clase con ella el próximo martes, que ya puedan empezar a ver cosas si les apetece. No es algo obligatorio, pero si quieren ir avanzando, pues ahí les vamos a dejar esas lecturas también recomendadas sobre guión. Y sin más, porque no le queremos robar mucho tiempo a Manu de su clase, os voy a presentar a Manu Tomillo, que será nuestro, como les decía, nuestro profesor de producción y será también el coproductor de sus podcasts. Será la persona que va a coproducir junto con ustedes estos episodios. Manu es periodista, es coordinador del podcast Inshallah para UNRWA, que es la agencia de la ONU para refugiados de Palestina. Es redactor del programa Carne Cruda, profesor de podcast, responsable del podcast Historias para no leer, que son reportajes en profundidad sobre la actualidad social y política. También fue redactor en la edición en castellano de Radio France Internacional y también editó la edición en castellano de Café Babel en París. Ha formado parte de Radio Nacional de España y de Radio 3
fue redactor en la cadena SER y en la web Culturama y colaborador en Vía 52. Y también es locutor y actor de doblaje. Así que nos honra mucho poderlo tener como profesor en este taller, y ya verán que van a disfrutar mucho la clase y de todo lo que él les va a contar. Y sin más, Manu, te lo dejo en tus manos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Miguel y a Marta por la introducción. Es un placer dar esta clase para ustedes, y lo primero que me gustaría decirles es que estos días de previa, mirando un poco sus proyectos y demás, he aprendido muchísimo sobre la situación y los contextos, la memoria y la historia de sus países, así que espero ser yo capaz de enseñarles lo mismo que estoy aprendiendo con ustedes y los proyectos que han planteado, que la verdad que son muy interesantes. Así que lo primero, eso, espero que estemos al mismo nivel de lo que yo estoy aprendiendo con ustedes, de lo que ustedes pueden aprender, o lo que yo les puedo transmitir y compartir de lo que conozco, ¿no? Esta clase de hoy se llama Producción, y es uno de esos apartados que cuando queremos hacer un trabajo de podcast o de radio, o incluso un trabajo periodístico, un documental o un reportaje, muchas veces parece que queda o pasa desapercibido en comparación con otros procesos u otras partes de la creación, ¿no?, de un reportaje, en este caso un podcast. Y es que la producción es esa parte de todo el proceso de realización que nos va a definir si hemos sido capaces de identificar todos los elementos con los que queremos contar, todas las partes con las que queremos contar en nuestro reportaje: fuentes, entrevistas, grabaciones de sonidos, de ambientes, buscar músicas, incluso a veces traducir alguna entrevista que ha podido ser realizada en otro idioma. Si no hemos sido capaces de hacer un buen plan de producción, lo que nos va a suceder es que llegará el último día o llegará la última semana y nos haremos dado cuenta que nos faltan muchísimas cosas, y entonces lo haremos todo muy rápido y aceleradamente, y probablemente el proceso, ¿no?, el producto final, lo que consigamos publicar o emitir, no sea todo lo bueno que quisiéramos, porque no hemos dedicado el tiempo o no hicimos una previsión correcta del tiempo que necesitábamos realmente para ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos detengamos a entender lo que es la producción para poder hacerlo y llevarlo a cabo de la mejor manera, ¿no? Es una cosa muy sencilla y para nada es muy teórica o muy densa. En realidad es muy práctica, y creo que con algunos ejemplos que les iré poniendo de diferentes podcasts y documentales que yo he ido haciendo, los escucharemos y luego comentaremos un poco cómo fue el proceso de producción que yo llevé a cabo para lo que luego es lo que hemos escuchado, ¿no?, con esos diferentes podcasts, ¿no? Sí que me gustaría, antes que nada, compartirles una idea que tanto mi compañera Rocío, que la semana que viene les dará clase, como yo solemos tratar mucho o tener muy clara, que es la idea de un puzzle, ¿no?, de un rompecabezas. Porque creo que es bastante visual para entender lo que es un podcast o los elementos que lo forman. Es decir, un podcast o un documental sonoro se compone de diferentes elementos, diferentes piezas de ese rompecabezas que nosotros podemos encajar, porque todas encajan entre sí, pero es importante que tengamos claro que hay que encajarlas y que tienen que hacerlo con un sentido, ¿no? Esas piezas pues ya pueden ser entrevistas personales con un protagonista. Esa puede ser una pieza de ese rompecabezas. Otra pieza puede ser unos sonidos ambientes de una zona concreta que queremos grabar o ejemplificar para ambientar nuestro podcast. Otra pieza de ese rompecabezas puede ser unas músicas que necesitamos también, pues, para darle cierto ritmo a la narración que vamos a usar. Son diferentes elementos que mi compañera Rocío ahondará la semana que viene en ellos, pero que creo que es muy gráfico, tanto a la hora de pensar el documental, el podcast que queremos hacer, como para luego, a posteriori, editarlo, trabajarlo, ver cuántos elementos tengo, si realmente me faltan elementos para contar bien esa historia, ¿no? Me gustaría que se quedasen con esa idea. No voy a profundizar mucho más, solamente es como, me parece muy, muy visual entender los diferentes elementos que forman parte de nuestra pieza, de nuestro puzzle y rompecabezas, y que todas encajan entre sí, siempre y cuando la narración, lo que estamos contando, tenga un sentido, al igual que cuando estamos haciendo una narración por escrito o una narración oral, ¿no?, que lo que estamos contando tenga cierto sentido, ¿verdad? Eso
como primera idea que me gustaría compartirles. Ahora les voy a poner un audio. He seleccionado 3 trabajos, como les decía antes, de diferentes podcasts que he realizado en los últimos años. Sobre todo los he seleccionado relacionados con memoria, porque es lo que nos está ocupando acá, ¿no?, estos días. Entonces, antes comentaba Marta que estoy haciendo unos podcasts que se llaman Inshallah, que en árabe significa ojalá, hablando sobre la realidad palestina y demás. Tuve la suerte de estar por Palestina y en Gaza, Cisjordania y demás hace unos años, antes justo de la pandemia del COVID. Y fruto de aquello, pues hicimos un documental primero que hablaba de la realidad en Gaza con las personas refugiadas palestinas y todo el conflicto que se vive allá, ¿no? Os voy a poner un fragmento de un señor mayor que tiene unos 90 años, que vive en Cisjordania, cerca de la ciudad de Belén, y muy pegado a uno de los muros que construye el ejército israelí separando a toda esa población palestina. Él es un relato de memoria porque lo que nos cuenta es cómo vivió en primera persona lo que se conoce como la Nakba, que la Nakba es cuando el ejército israelí y sobre todo el ejército británico, en aquel momento que era un protectorado hace más de 85 años, expulsó a la población palestina de sus territorios para que se asentasen allí diferentes personas venidas de fuera, ¿no? Él lo cuenta y vamos a escucharlo un poco, vamos a conocer su historia y luego os cuento un poco cómo hice aquella producción, ¿vale? Si os parece. Entonces, primero voy a compartiros la pantalla para que podáis escucharlo. Vamos allá, lo voy a reproducir y lo escuchamos un poquito y ahora comentamos. Pero ahora vamos a movernos momentáneamente a Cisjordania para que nos cuenten qué pasó hace justo 71 años y por qué existen refugiados de Palestina. La guerra se acabó. Alemania fue derrotada y entonces llegó el momento de aquella promesa de que los israelíes serían enviados aquí y empezaron a llegar y a reclamar lo prometido. Él se llama Abd al-Majid Abruzrur, tiene 85 años y vivió la Nakba, que en árabe significa catástrofe o desastre. Y es el término que utilizan para hablar del éxodo de palestinos que tuvo lugar en 1948 a consecuencia de la guerra árabe-israelí. El 15 de mayo, el día siguiente a la fecha de la creación del Estado de Israel, es el llamado Día de la Nakba, en el que se recuerda el inicio de la diáspora. ¿Y cuántos años tenía Abd al-Majid entonces? Pues 15 años, así que era consciente de lo que estaba pasando y lo recuerda con asombroso detalle porque tiene muy buena memoria y una mente muy ágil a sus 85 años. El día que le conocí estaba sentado al fresco en la puerta de su casa, en el campamento de refugiados de Aida Camp, que está creado cerca de Belén, se creó en 1948 y está partido en dos por el muro israelí. Bueno, a la fresca, como hacen en los pueblos más cálidos de España. Sí, sí, y nos atendió con un poema de bienvenida antes de sentarnos a su lado. ¿Qué significa? Pues el poema nos está alabando como invitados y dice que nuestra presencia honra a su campamento de refugiados. También explica la historia del campamento, de cómo el campamento surgió a partir de la Nakba. Y después también habla de la agonía, de no volver a sus casas y nos pide que llevemos su lucha para que pueda encontrar una reparación a lo sucedido. Emotivo recibimiento. ¿Y qué te contó sobre la Nakba? Bueno, en primer lugar, que ellos ignoraban lo que iba a pasar. No sabíamos que existía esta promesa, esta declaración de Balfour para que la población judía viniera a Palestina. Así que empezaron a venir los israelíes después de que los británicos ganaran a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y diciendo que así convertirían Palestina en su hogar nacional para los israelíes. Nosotros solíamos vivir como hermanos, musulmanes y judíos, pero todo se convirtió en una situación de ansiedad. Ellos se volvieron ansiosos por conseguir ese hogar nacional. No todos solían vivir como hermanos, todo hay que decirlo. Había conflictos, hostigamientos, incluso muertes en ambos lados.
que se recrudecieron con la llegada masiva de israelíes motivada por esa promesa de la Declaración de Balfour. Contemos qué es, Manu. Sí, la Declaración de Balfour es el compromiso formal del gobierno británico de apoyar la creación de un hogar nacional para los israelíes en territorio de Palestina. Se firmó en la Primera Guerra Mundial y fue el primer apoyo de un país a la causa sionista. Y el origen de la creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es también la base legal del mandato británico sobre Palestina, el protectorado de Gran Bretaña sobre ese territorio que comienza con su victoria sobre los turcos en 1917. Así que en ese protectorado y en esa declaración está el germen de la creación de ese Estado israelí que ha dado lugar a este larguísimo conflicto. Algo que, por cierto, ya preveían los líderes británicos que estaban en contra de apoyar al sionismo en sus pretensiones. Y, de hecho, obligaron a introducir en la declaración un párrafo en defensa de los derechos de los no judíos de Palestina. Sí, pero luego no proporcionaron ningún medio para defenderlos. Es más, una de las normas de ese protectorado resultaría muy perjudicial para los palestinos cuando empieza el conflicto. Tenemos que recordar que entonces los palestinos no teníamos armas. Los británicos se aseguraron de que no tuviéramos ningún arma. Si, por ejemplo, te encontraban una bala, podía costarte la vida según las leyes del protectorado británico. De una noche para otra, los británicos decidieron expulsarnos y dejarles todo a los judíos, incluidas muchísimas armas. Bueno, hasta aquí vamos a escuchar. Si queréis, podéis encontrarlo, este documental en internet. Se llama Gaza entre dos muros. Si ponéis Gaza entre dos muros, carne cruda, podréis escuchar, que se realizó en directo en un teatro. Por eso escuchabais un poquito de eco entre Javier Gallego, que es el director del programa, y yo, que estaba haciendo las veces de narrador. Si habéis escuchado, bueno, esta era la historia de este señor que nos contaba cómo recordaba él todo aquello cuando era un adolescente, aquello que había pasado varias décadas atrás. Es memoria, digamos, del conflicto palestino-israelí. Y ahora os voy a compartir un poco el programa de producción que yo tenía para cuando hice aquel viaje, porque aunque estaba subido al Moodle y podéis acceder a ese documento, os comparto yo la pantalla y así podéis verlo y vamos comentando un poco, ¿vale? Si en algún momento alguien tiene alguna duda, por favor, interrumpidme, abrid vuestros micrófonos y me comentáis algo y comentamos algo, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces os voy a enseñar el documento, que luego trabajaremos, como decía antes Marta, sobre un documento similar o una forma de trabajar similar, pero que creo que es bastante sencilla. Bueno, esta es mi agenda para aquel viaje que realicé a Palestina en su momento. Pues arriba encontramos informaciones de los vuelos, pero aquí abajo es una forma de trabajar en unas tablas que creo que nos va a servir mucho para trabajar también para ustedes a la hora de realizar esos podcasts, ¿no? En el que indicamos pues la hora que se va a producir y el día, lo que va a pasar y un poco la descripción de la persona a la que vamos a entrevistar, ¿no? Este es un documento que está en inglés porque trabajaba con los equipos de Naciones Unidas y bueno, es el idioma internacional, pero como podéis ver, pues esto, estamos hablando pues con este estudiante, por ejemplo, que me cuenta, ¿no? Mohamed Al-Ajuri, que podemos ver aquí arriba, un estudiante que sufrió una amputación de sus piernas después de asistir a unas manifestaciones. Entonces aquí tengo pues, el contacto de su padre, con la dirección donde se encuentra. Y ese es el tipo de forma de trabajar que creo que deberíais aprender o deberían ustedes aprender cuando vayan a ponerse manos a la obra con estos podcasts, porque les va a servir mucho para tener toda la información en un sitio concreto, ¿no? ¿Dónde he quedado con esta persona? ¿Quién es esta persona? Un poco de información, si a esa persona la voy a entrevistar personalmente, o va a ser a través de una videollamada, o va a ser un audio que me va a enviar a través de un Telegram o un WhatsApp o algún tipo de correo electrónico, otro tipo de fuente. Entonces, ese tipo de información en un documento tan sencillo como esto, que como ven son unas tablas normales y corrientes, aquí pues es un lugar de coser, ¿no? Un lugar donde las mujeres cosían y hacían bordados, pues también un poco de información de las personas a las que iba a entrevistar, las horas a las que va a pasar, los días, este tipo de información que ya digo, ese documento lo tienen compartido en el Moodle y no es más que para consultarlo y verlo de manera curiosa por la agenda que yo tenía de producción hace casi un par de años allá. Y creo que les va a servir mucho, como decía, para que ustedes puedan, sobre todo, estructurar y contar con los elementos que queremos trabajar durante el podcast, ¿no? Como les decía
como les decía antes, me parece fundamental y es una idea muy sencilla, pero sobre la que incidiré constantemente. Es muy importante que tengamos en cuenta, luego hablaremos sobre los proyectos de cada una de las personas que estamos acá para comentarlos y también aprender un poco todas, pero es importante que pensemos, vale, pues quiero entrevistar a, no sé, a un profesor de universidad que me va a contar los acontecimientos que pasaron en mi país en los últimos 50 años. Vale, pues entonces apuntamos, quiero entrevistar a esta persona este día, en tal sitio, de esta forma, ya sea presencial, online y demás. Así, organizándonos para eso, también podemos decir, también voy a necesitar entonces, si entrevisto a esta persona, pues a lo mejor necesito dedicarle un tiempo a grabar. Si sois un profesor, pues a lo mejor necesito un tiempo para grabar el ambiente de la universidad donde trabaja esa persona, porque ese ambiente, ese sonido me va a funcionar a mí para luego usarlo en la historia, porque muchas veces nos sirven los sonidos, porque hay una cosa que cuando trabajamos con sonido a veces no estamos acostumbrados si no trabajamos en sonido, pero hay que pensar con los oídos, ¿no? Hay que pensar que muchos sonidos que nos pasan desapercibidos en el día a día son muy importantes. Seguro que el jueves, en la clase del jueves, el profesor se lo comenta, pero pensar con los oídos es fundamental. Muchísimas veces para pensar, por ejemplo, acá en Madrid, donde estoy yo ahora mismo, el día lleva lloviendo todo el día desde ayer, y para explicar que lleva todo el día lloviendo y hay sonido de truenos y demás, a lo mejor no hace falta que yo diga, grabándome a mí mismo, el día estaba lluvioso o salió un día lluvioso. No, probablemente con grabar, salir a la calle y grabar ese sonido de la lluvia, ya está explicando a la gente que escucha el podcast que estamos en una situación de un día lluvioso con tormentas y demás, ¿no? Y por eso es importante que pensemos con los oídos. A veces, si queremos hablar de un tema de un conflicto bélico o de una guerra civil, como pueden ser algunos de los proyectos que se están hablando, muchas veces con hacer una ambientación, que evidentemente no lo vamos a conseguir in situ, pero podemos hacer un montaje sonoro y crear esa ambientación de un espacio bélico, de un espacio de disparos o de conflicto civil armado, es mucho más efectivo para a la hora de crear nuestra historia que usar a un locutor o un narrador que diga, pues estamos en mitad de un conflicto. Si ponemos ese sonido directamente, nos va a ser mucho más fácil, aunque no quiero adelantarme a lo que van a hacer mis compañeros estos días, que seguramente les incidan también en este tema. Lo que quería decirles es que es muy importante que estructuremos los elementos con los que queremos contar en ese tipo de documentos que, si les parece, les enseño el que ya está compartido en su Moodle y que ustedes pueden ver, pero se lo comparto ahora, que es muy sencillo, creo que lo están viendo. Es algo tan sencillo como una agenda, en el que esa agenda pues iremos anotando lo que tenemos esos días y, muy importante, cuándo es la fecha de entrega del proyecto, porque es casi más importante saber cuándo tengo que entregar el proyecto que tengo entre manos, ¿verdad? Para poder organizarme. Es decir, si tengo que 4 semanas para trabajar, estupendo. Me apunto, ¿no? Digamos, pues es este viernes de aquí, ¿no? Entrega del proyecto. Y pongamos que nosotros estamos en este martes, ¿no? De acá, pues inicio de la producción. Y va a ser fundamental, porque si no nos organizamos de esta forma, ya les digo que lo que suele pasar normalmente es que llegamos a este lunes de acá y nos damos cuenta que no tenemos la mitad de las cosas que necesitamos para hacerlo y vamos como deprisa y corriendo y seguro que el proyecto no va a salir bien. También siempre les recomiendo que dediquen todo el tiempo necesario y se apunten y agenden en su calendario todo el tiempo posible para planes B, para cosas que no hayamos podido cerrar bien, entrevistas que no nos hayan salido bien, que tengamos que repetir por muchas cosas, ¿no? Entonces, que siempre nos dejemos como la semana de antes, si puede ser, lo ideal sería para corregir cosas que nos hayan salido mal, para, ya digo, demostrar o poder comprobar que todo el relato que estamos contando está bien hecho, que todas las entrevistas están bien, que necesitamos algo más, necesitamos encontrar unas músicas que nos ambienten algo. Eso nos va a llevar tiempo. O necesitamos, por ejemplo, en el caso de Palestina, yo necesitaba traducir todas las entrevistas que yo hacía, porque aunque las hacía con una persona que me traducía del árabe al inglés, yo luego tenía que traducirlo al español. Entonces, imagínense, este señor que hemos escuchado, yo estuve en la puerta de su casa sentado durante 2 horas hablando con él. Pues claro, una entrevista de 2 horas, transcribirla y traducirla lleva muchísimo tiempo. Entonces, eso siempre estaría bien, pues, por ejemplo, decimos, pues a las 3 semanas yo me dedico toda esta semana de acá a traducir
y traducir, y todos estos días son traducir y traducir y traducir, porque probablemente pues lo vamos a necesitar. Entonces lo que me gustaría es eso, hacer que ustedes entendieran que es muy importante cosas que parecen que a lo mejor no son tan importantes, sí lo son, y que le demos el tiempo suficiente para que luego, no, como se dice acá, no nos pille el toro y no nos dé tiempo a realizar algo. Creo que César Andrés Celedón tenía algo que comentar, ¿no? Si quieres, dale y comenta. Okay. Hola, Hola, Manu. Un gusto. Igualmente. Gracias por estar acá. No, bueno, es que yo quería preguntarte, digamos, ¿qué pensás vos si, o sea, yo vi en los episodios de Carne Cruda y veo que son largometrajes de alguna manera, porque duran 1 hora y tanto, 40 minutos. Pero nosotros en este espacio vamos a trabajar piezas mucho más cortas, piezas de 10 minutos. Entonces, ¿cómo adaptarías el trabajo a 10 minutos? Es decir, ¿cómo haces para sintetizar una entrevista en 10 minutos y todo lo que tienes que decir sobre esa entrevista? Claro, eso es el gran reto. En Carne Cruda pues hay algunos documentales que son más largos, algunos que son más cortos, todo depende, pero como dices, ¿no? ¿Y cómo hacemos para reducir una gran historia, para resumir? Pues estoy mirando aquí tu proyecto, que es hablar de Nicaragua, ¿no? Y todo conectar un poco diferentes etapas de la historia reciente del país, ¿no? ¿Cómo podemos resumir todo eso en 15 minutos, ¿no? Evidentemente es un reto. Lo fundamental para eso es que entendamos que cuando, por ejemplo, a la hora de producir, aunque pueda parecer contraproducente, lo que nos va a venir muy bien es tener muchas fuentes distintas de información, para luego poder ir puliendo todas esas a la hora de editar, en la edición y a la hora de hacer el guión. Cuantas más fuentes acumulemos, aunque pueda parecer contraproducente al inicio, ya digo, nos va a servir para tener mucha información y saber discriminar qué de toda esa información que tenemos, qué de toda esa información que hemos grabado, que nos hemos documentado, todas las fuentes que hemos conseguido alcanzar, cuáles son menos importantes. Hay muchas veces uno empieza, pues eso, entrevistando a varias personas y ha hecho una semana de producción. Normalmente yo la producción suelo dedicarle 1 semana o 2 semanas, dependiendo del tiempo que tenga, ¿no? También, como les decía, en función de cuándo tengo que entregar el trabajo. Por eso es fundamental saberlo. Pero uno empieza a buscar fuentes, empieza pues, a cerrar diferentes entrevistas, diferentes salidas para grabar. Y hasta que no eres consciente de que has conocido todo el panorama, toda la fotografía completa de la historia que quieres contar, hasta que no tienes esa fotografía no eres capaz de ir luego, pues eso, puliendo, de ir diciendo, bueno, pues entrevisté a esta persona, pero en realidad me he dado cuenta de que la historia no me hace falta contarla con ella, ¿no? Si os parece, de hecho, me viene muy bien la pregunta que me hacías, porque uno de los ejemplos que les quería poner era de un audio, de un pequeño documental que estaba serializado en 4 capítulos, pero que en realidad son capítulos de 15-20 minutos, que más o menos se ajusta a lo que vamos a estar haciendo acá, que va sobre memoria histórica en España, acá, después de, no sé si conocen un poco, pero la guerra civil que tuvimos en España en los años 30, un poco en el contexto del auge de los fascismos en Europa, con Hitler y Mussolini, y Franco acá, que dio un golpe de Estado militar en el 36, ¿no? a un gobierno democrático. Fruto de todo aquello, bueno, hay muchísimos trabajos de memoria. Yo realicé una pequeña serie en el que en el primer capítulo hablaba con personas que habían vivido la proclamación de la Segunda República Española, esto es en el 1931. Son personas muy mayores, pero estos trabajos de memoria también se hacen para que esas voces no se pierdan, no mueran y consigamos tener sus voces grabadas para que nos cuenten el relato, ¿no? Entonces, les voy a poner un capítulo en el que hablo con 4 personas, son 4 personas que me cuentan su experiencia de cómo vivieron la proclamación de aquel gobierno democrático en 1931 en España, y vamos a comentar un poco, si te parece, luego de cómo hice esa producción y cómo consigues pues, ir puliendo, ir editando mucho las declaraciones de la gente, los testimonios de la gente para contar la historia, que por supuesto podríamos estar horas comentándola,
pero para conocer la historia, ¿no? De hecho, una de las personas, por eso es importante este tipo de trabajos de memoria, porque una de las personas que entrevisté murió el año pasado con 92 años, la protagonista, la que empieza en el programa, y por eso es importante que todo ese tipo de contenidos no se pierdan y de relatos no se pierdan, y por eso es lo que están haciendo ustedes también allá es muy interesante, ¿no? Les voy a compartir, si les parece, y escuchamos un poquito y comentamos también, ¿vale? Entonces, vamos allá. Bueno, en el colegio teníamos un himno que decía así: en los anales de España, con pujanza y valentía, escrito fue solo un día, una página inmortal, y en los escritos sin sangre, porque eso lo teníamos muy... Vino la República sin sangre, pues anda que luego no la derrochamos. A mí me parece que también es importante decir lo siguiente. Lo que haré es subir el salario mínimo a 850 euros. El matrimonio ha sido históricamente una institución que une a un hombre y una mujer. Hay un peligro real. Pero es el presidente de todos los modelos de familia. Mentira. De que el PP, Ciudadanos y Vox sumen. Sé que he decepcionado a mucha gente. Historias para no leer. Los podcasts de Público. República. La democracia frente a la barbarie. Yo soy Francisca Martín Isidro, pero bueno, todo el mundo me conoce por Paquita. Soy de Madrid, nací en Madrid en el año 1925. Nací con Alfonso XIII, pero vamos, yo de Alfonso XIII no tengo recuerdos. Luego yo lo que he vivido ha sido la República. A los 6 años empecé en el colegio y bueno, han sido pocos los años que he podido ir al colegio porque no pudo ser más que desde el 31, que tenía 6 años, hasta el 36. Porque cuando empezaron los bombardeos en la Guerra Civil Española, pues el gobierno, los colegios, los mandó todos para Valencia, pero mis padres no quisieron que nos fuéramos a Valencia, entonces pues la guerra la pasé en Madrid. De la República, yo siempre digo que fueron los mejores años que tuvo España para la educación infantil, porque la República pues fomentó mucho la educación, y todos los intelectuales de la época de Lorca, de Alberti, en fin, todos ellos, pues enseñaban al pueblo. Pero tampoco podemos hacer un mito, porque con la República no hubo verdaderamente gobiernos de izquierdas hasta el 36, y por eso no nos dejaron seguir, porque con la República fue lo del 34 en Asturias y en Madrid. Me llamo Ángeles Flores Peón, nacida en Asturias, en un pueblo que es de Brimea, San Martín del Rey Aurelio, en 1918, el 17 de noviembre de 1918, o sea que ya tengo 100 años. Cuando la República, pues todos tenían mucha ilusión, pero hubo elecciones y ganó la derecha, y entraron personas de derechas en el gobierno, y fue ahí que después no estaban contentos los obreros cuando hicieron la revolución, porque vieron que no adelantaban nada. Y me recuerdo que cuando desfilemos fuimos a la plaza del pueblo y yo veía que todos se abrazaban, contentos, bailaban, y yo le pregunté a mi madre qué era la República, y ella me explicó que era la libertad, que era mejor que una monarquía. Bueno, a su manera me explicó eso. Bueno, aquí hemos escuchado un poco dos relatos de dos mujeres. La segunda todavía vive, somos amigos en Facebook y alguna vez hablamos. Es muy interesante. Pero aquí, por ejemplo, en este podcast que dura 19 minutos, entrevisté a 4 personas.
Hemos escuchado primero a Paquita, que es la que os comentaba que ya falleció el año pasado, y luego Ángeles Flórez, que la conocen como Maricuela. Y bueno, cuando tuve que hacer, por ejemplo, la producción, pues tenía varios elementos distintos en los que tienes que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, uno muy importante. ¿Con cuántas personas creo que puedo contar esta historia? La historia de cómo era la República, cómo era un gobierno de España que sucedió hace este año 90 años, ¿no? Encontrar supervivientes ya es un problema, y hay una cosa que también cuenta, y es, por ejemplo, la segunda persona que hemos escuchado era una grabación por teléfono. Ella está en Asturias, que está en el norte del país. Yo vivo en Madrid, que está en el centro. No podía desplazarme hasta allá, así que lo grabé por teléfono. Y cuando uno hace una producción es importante tener este tipo de cosas en cuenta, ¿no? No nos va a llevar el mismo tiempo probablemente pues hacer una entrevista telefónica o una entrevista ahora por Zoom, como puede ser ahora con todo el tema de las videoconferencias, que a lo mejor hacer una entrevista presencial, ¿no? Yo con Paquita, la primera mujer que hemos escuchado en ese capítulo, la entrevisté en mi casa porque daba la casualidad de que éramos vecinos del mismo barrio de Madrid. Y entonces pues la cité en mi casa, vi que era lo más fácil citar a esta mujer, la senté en el sofá de mi casa, estuvimos 1 hora y media hablando, 2 horas, contándome toda su vida, que era lo que quería yo, conocer un poco su vida y su relato. Y por ejemplo, con el caso de Maricuela, la segunda mujer que hemos escuchado, pues como digo, yo ya la había entrevistado años atrás, tenía su contacto y la llamé por teléfono y le hice la entrevista, pero es importante que tengamos previsto que, por ejemplo, pues a lo mejor si te pones a buscar gente de este caso, ¿no? Gente mayor que muchos, por desgracia, ya no viven, pues probablemente sea una producción que te lleve mucho más tiempo, ¿no? Que encontrar otro tipo de protagonistas. Así que cuando queremos contar nuestra historia, sobre todo en estos temas de memoria, hablando de acontecimientos que sucedieron hace décadas, en muchos casos, pues a veces nos va a costar mucho encontrar a los protagonistas. Por eso, dediquemos mucho tiempo de previsión de días a buscar a esas personas, ¿no? No nos pongamos a querer grabar pasado mañana si todavía no tenemos claro los protagonistas del documental, y muchas veces esos protagonistas no se van a tener claros hasta que ya nos hemos metido en harina, ¿no? Nos hemos bajado al barro a entrevistarlos y a conocerlos, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, César Andrés, lo mejor es en ese caso, para poder resumir en 10-15 minutos, es encontrar personas que te cuenten bien la historia. Protagonistas, para mí lo más cómodo es encontrar buenos protagonistas que te cuenten bien una historia. En este caso, muchas veces, las historias de los países, ¿no? Hablando pues o de revoluciones o de guerras, los cuentan protagonistas, personas, no tienen por qué ser que hayan vivido en primera persona el acontecimiento que nos están contando, pero son personas que lo cuentan bien. En este caso, si Paquita, si tenéis curiosidad por escuchar ese podcast, Paquita era una persona que era capaz de estar horas y horas contando su vida con un discurso fantástico, sin perder el hilo en ningún momento. Entonces era fantástica escucharla. Ángeles, por ejemplo, la segunda mujer que hemos escuchado, tenía el problema de que ya tiene 102 años, creo 103, y se olvida de muchas cosas. Yo, de hecho, sabía más de su vida por la otra vez que la había entrevistado años atrás de lo que ella me estaba contando en ese momento, y por eso tenía que estar recordándole muchas veces. Pero es muy importante que encontremos a protagonistas, a personas que nos cuenten bien la historia que queremos contar, sobre todo si estamos hablando de, ya digo, conflictos armados, temas de desapariciones, de diferentes, como los proyectos que luego comentaremos, ¿no? que estáis presentando. Pero yo incido en esa tabla en la que les voy a volver a compartir la pantalla para que la volvamos a comentar, porque creo que les va, no solamente la fecha de este pequeño calendario sobre el que trabajar, sino también este otro tabla de más abajo, ¿no? En la que tenemos el día, el elemento que es, en el sentido de es una entrevista o es una grabación de ambientes, de sonidos, o es unos días para buscar músicas en mi casa o para estar buscando efectos de sonido en mi casa, que también se puede buscar en librerías así. Entonces creo que va a ser muy interesante. También esta columna de aquí, de duración. ¿Cuánta duración en realidad yo quiero darle a esa persona? Porque yo puedo decir, yo voy a entrevistar a una mujer como Paquita, la primera mujer que hemos escuchado al principio en este podcast de la República Española.
yo sé que yo voy a estar 1 hora y media, 2 horas hablando con ella perfectamente, pero en realidad el tiempo que tiene luego sobre el podcast creo que es en total 5 minutos. Y claro, lo que hay que hacer es aprender a desprenderse de los relatos de la gente, aprender a escucharlos mucho tiempo, reescucharlos y reescuchar todo lo que has grabado de esa persona y decir, vale, en realidad lo más importante, resumiéndolo y demás, es esta parte de acá. ¿No? Entonces, pues eso, yo digo, mira, quedo mañana martes, 15 de septiembre, quedo con Paquita, entrevista a Paquita aquí, y va a ser pues presencial, formato presencial en casa. La duración que le voy a dar, que yo quiero darle va a ser 1 hora y media, pero en realidad yo necesito que esto luego se me quede en 5 minutos, también porque a veces pues cuando uno está haciendo una entrevista de este tipo, la puedes alargar muchísimo, pero a lo mejor ves que se está derivando por otro lado, pero tú sabes que te tiene que durar 5 minutos en el producto final, digamos, y tenemos que intentar pues o reducir la propia entrevista cuando estamos haciéndola o cambiar, ¿no? O esto es también lo mismo, si necesitamos pues un elemento que es pues, salir a la calle para grabar sonidos ambiente de la calle, ¿no? Y en realidad pues yo sé que lo que necesito son 15 minutos, pues entonces he visto que estar 15 minutos grabando en la calle o en diferentes sitios de la calle para mi podcast definitivo, ¿no? Entonces, sobre estos dos cuadrantes, digamos, sobre estas dos parrillas, de alguna forma, son las que creo que deberíamos pivotar todo el trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora, ¿no? Ustedes en los diferentes proyectos, algunos lo tienen más claro, otros menos, de las personas con las que quieren contar, los protagonistas que quieren usar, si quieren usar algún tipo de archivo sonoro o no, o quieren realizar algún tipo de entrevista, estaría muy bien que tengan claro cuáles son las diferentes fechas de entrega para el trabajo, ¿no? El tiempo que tenemos y sobre eso trabajar. Y si vemos que no llegamos porque estamos buscando a protagonistas que son demasiado inaccesibles para la fecha de entrega que tenemos, pues tenemos que intentar encontrar a otros protagonistas que sean más accesibles, sean más fáciles de acceder a ellos, ¿no? Pero por ahí creo que nos va a venir bien. Si les parece, les voy a compartir uno de los otro documental relacionado también con memoria histórica de España, porque fruto de la guerra civil que tuvimos en España y de la posterior dictadura fascista que tuvo lugar, se produjeron un montón de desapariciones de personas. También son algunos de los temas que hay algún proyecto que quiera hablar de desapariciones. España es uno de los países, creo que el segundo país del mundo, con más desaparecidos en fosas comunes del planeta, como decía. Creo que hay más de 100.000 personas en fosas que no se sabe quiénes son ni dónde están. Aunque hay algunas asociaciones y organizaciones, no tanto el gobierno, sí organizaciones, que se dedican a exhumar y a excavar en diferentes zonas donde se sabe que hay fosas comunes para buscar restos de personas, ¿no? Pues uno de los documentales que hice fue ir al cementerio de la ciudad de Guadalajara, en España. En una de las tapias de ese cementerio se sabe que hay unas 40 personas en una fosa común y asistí a esa excavación, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a escucharlo. También porque es un tema relacionado con memoria, también porque es otro tipo de grabación. Antes hemos estado escuchando pues, una grabación en una casa tranquila con Paquita y una cosa por teléfono con Ángeles Flores, ¿no? la otra mujer. Ahora literalmente bajamos al barro y escuchamos, además era un día muy, muy lluvioso allí en el cementerio. Vamos a escuchar cómo se realizó aquella excavación, ¿no? Aquella exhumación de los cadáveres. Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a escuchar un poquito aquello. Y estaba blandísimo, ¿eh? Estaba la tierra muy, muy blanda para arriba. Ya está, ¿no? Sí. Nada. Perfecto. El primero. Mira, así puede empezar trabajo de paleta. Un pie. No me toca. Tibia. Y peroneto. Y el calcáneo, ¿no? ¿Esta la madera? Hay bastante separación, digo. O limpiamos primero la primera. Hay que traer de todo, vamos. Todo esto son fosas comunes. Este es el patio 4, lo que llamaban cementerio civil. Entonces, allí corría un muro y lo diferenciaba del católico y esta era la parte civil.
La puerta de acceso, como en muchos cementerios, incluso yo creo que en el Madrid o por ahí, pues era esta de aquí. Estos hombres y mujeres eran fusilados aquí en el patio civil. Debe haber como en esas fosas 350 hombres y mujeres, y luego por aquí donde estamos pisando, estos son tumbas también. Yo creo que esta, por ejemplo, la han vaciado. Pero aquí hay una muy bonita, que, bueno, una de las mejores placas que he visto en todos estos años. Venceremos, abuelo, venceremos. Escenas de horror y desolación en la ciudad conquistada por los rebeldes. Acabo de presenciar un espectáculo de espanto que no se apagará de mis ojos. Junto a las paredes de la comandancia militar, la calle está salpicada de sangre. En las arenas se ven algunos cadáveres. En la nave central de la catedral, 2 cadáveres aguardan todavía la sepultura. Le preguntamos a Yahweh si había muchos prisioneros. Nos responde que sí. ¿Y fusilamientos? Parece ser que ha habido 2000, decimos nosotros. El comandante Yahweh, sorprendido con la pregunta, declara: No deben de ser tantos. Un gran silencio envuelve a toda la ciudad, que acaba de despertarse de una pesadilla tremenda. La justicia militar prosigue con inflexible rigor. Desde ayer, centenares de personas han perdido la vida en la capital extremeña, y no ha habido tiempo para darles sepultura. Se afirmaba en el VAS que la Plaza de Toros ha sido transformada ahora en prisión y que están teniendo lugar numerosos fusilamientos. En el patio del cuartel de la bomba se ven muchos cadáveres. Pasamos luego por el foso de la ciudad, donde hay montones. En las calles principales ya no se ven hoy, como se vieron ayer, cadáveres insepultos. Los legionarios del Tercio y los marroquíes regulares encargados de ejecutar las decisiones militares deseaban conservar durante algunas horas los cadáveres en exposición, para que el ejemplo produzca sus efectos. Mario Neves, Diario de Lisboa, Badajoz, a 15 de agosto de 1936. Inma, ¿cómo estás? Sí, bien. Cuéntame, ¿por qué fusilaron a tu abuelo, Pedro Íñiguez Valiente? Lo acusaron, según consta en la declaración que hicieron los testigos, que él pertenecía a la CNT desde un tiempo antes, que no se había, bueno, las tonterías que ponen, que no se había quitado en el momento de la revolución. Bueno, les dejo de escuchar, o sea, les dejo de compartir este audio. Empezábamos también es una cosa que lo vamos a comentar ahora, empezábamos en el cementerio de la ciudad de Guadalajara. Después hacíamos una narración de un artículo de prensa original de la época, de un periodista portugués que fue a cubrir la Guerra Civil Española. Lo leíamos, lo digo porque también es uno de esos elementos, alguna de esas fuentes que ustedes pueden usar para ambientar sus capítulos, ¿verdad? La prensa o artículos de prensa o libros, que siempre leerlos con un poco de ambientación, de música o algún efecto nos puede dar también, ¿no? Y luego estábamos escuchando a una víctima de a un familiar, le habían asesinado por ser anarquista en su momento y fue asesinado, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, para la producción de este podcast, yo primero tuve que encontrar a la gente que estaba haciendo las exhumaciones en Guadalajara, desplazarme hasta allá, no está demasiado lejos de Madrid, está como a 1 hora de Madrid, fui hasta allá, entrevisté a todo el equipo y a la gente que estaba excavando y demás. Como habéis escuchado al principio del todo, es el momento más emocionante, creo, de los días de excavaciones. Fue el primer momento en que descubren un pie excavando, encuentran los huesos de un pie de una persona. Y hay diferentes elementos, como les decía al principio del todo, si recuerdan, el tema del rompecabezas, pues tenemos una pieza que es una grabación sobre el terreno en un cementerio, en una fosa común. Otra pieza de ese rompecabezas es un texto locutado de un periodista de la época que lo acoplamos. Le acoplamos también otra pieza que son músicas, efectos. Y otra pieza es una entrevista que hacemos con una familiar, ¿no? de una víctima asesinada por la dictadura, ¿no? El documental luego sigue avanzando y aparecen diferentes personajes y diferentes músicas. Pero para la producción de un documental como este, pues a mí me lleva
Normalmente es un documental de 40 minutos, es más largo, pero me lleva pues un mes, normalmente 4 semanas, y lo que suelo hacer es la primera semana la dedico a producir. Literalmente es buscar los personajes que quiero, hablar con ellos, contarles la historia, quedar con ellos en el sitio. La segunda semana la dedico a grabar, y luego la tercera semana la dedico a editar, y la cuarta pues a seguir editando, y todo el tiempo que podéis dedicar a editar siempre estará un tiempo muy bien empleado, ¿no? También pues el tiempo, como comentaba cuando estuve en el cementerio, pues es muy importante toda la ambientación. Grabar a qué suena caminar por un cementerio. Puede parecer una tontería, pero ese día pues llovía muchísimo, estaba todo embarrado, entonces grabarte mientras cómo se escuchan las pisadas sobre el barro, cómo se oye el sonido de la lluvia cayendo sobre las tumbas, eso hace que luego uno pueda ambientarse. O simplemente grabar las excavaciones, grabar cómo sonaba, como podíamos escuchar al principio, grabar cómo sonaba esas paletas, esos picos, esas palas sacando arena de una fosa común que llegamos a tener una profundidad de unos 15 metros excavando dentro de la tierra hasta encontrar los primeros restos humanos, ¿no? Entonces, a la hora de producir es muy importante, como decía, eso, que le demos tiempo a todos esos problemas que nos pueden surgir, a todas las ambientaciones que queremos usar, y contemos con todas las piezas para luego poder contar la historia y, como decía antes, resumir y empezar a pulir la historia. Yo lo que suelo hacer normalmente es que entrevisto a mucha gente, cierro un panel de producción súper completo de entrevistas, de tiempo para grabar, ambientes, para buscar efectos, para buscar músicas, si necesito incluso buscar alguna persona que me traduzca porque estoy hablando con alguien que no habla mi idioma y necesito todo eso, le dedico todo el tiempo posible para luego, a partir de ahí que ya tengo todo digamos, lo que se llama el bruto, el material en bruto, todo el conjunto de materiales que voy a necesitar, ir puliendo, ir limpiando, ir desbrozando la hierba para encontrar, o ir puliendo ese diamante para encontrarlo debajo de todo eso. Que yo sé que está esa historia porque evidentemente la he elegido y sé los protagonistas que quiero que la cuenten, pero en casos como estos de memoria histórica, para hablar de... Además siempre son temas muy dolorosos, puntiagudos, muy delicados. Necesitamos dedicarle mucho tiempo a escuchar lo que hemos grabado y ponernos a editar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante, y yo creo que hay varias cosas que, adelantándome un poco a lo que van a decir los compañeros en las próximas clases, que creo que también es interesante que lo hablemos, antes de dar paso a conocer un poco el estado en el que se encuentran sus proyectos y las dudas que puedan tener para intentar arrancar, porque sí que es cierto que ahora todo se acelerará un poco en lo que es el taller que estamos dando. Veníamos de las clases con Elena para dar un poco más de contexto y para ayudarnos con las fuentes, que además es una persona muy, muy interesante. Espero que hayan aprendido de lo que les ha contado, porque me parece muy, muy interesante y un lujo que esté ella aquí en este taller. Y les quería comentar una cosa que lo verán la semana que viene en guión, pero que también les viene bien y está muy relacionada con la tabla que yo les estaba hablando antes, la forma de estructurarse en tablas para el contenido, y es lo que se conoce como escaleta, ¿no? Para el guión, en el que también en esa escaleta, es un documento muy similar al de producción, pero nos va a servir pues para poder organizarnos bien, como decía, una vez que hemos decidido que queremos hablar con víctimas de, no sé, de violaciones en el conflicto armado, pues queremos hablar con estas personas, lo hemos cerrado, y en esa escaleta posterior, hemos cerrado ese documento de producción, pero en la escaleta posterior pues vamos a saber el tiempo que queremos dedicarle a esos protagonistas dentro de nuestro reportaje, ¿no? Sabemos que nuestro reportaje, en este caso, tiene que tener una duración de 15 minutos, de 10 minutos, pues a esos protagonistas dentro de esa escaleta, con todos los elementos de nuestro rompecabezas, le tenemos que dar una duración y un orden, ¿no? Nos va a ser muy interesante que trabajemos siempre con este tipo de formatos, ¿no? Y volviendo un poco atrás, cuando hemos estado escuchando los diferentes reportajes, y aunque el jueves les hablará el compañero que les dará clases de grabación, me parece, y les ha compartido un PDF con una pequeña guía, me parece importante que tengamos en cuenta
cuando estamos grabando el entorno donde estamos grabando, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado al principio, o sea, el anterior audio en el cementerio de Guadalajara, en unas condiciones que ya les digo que eran completamente adversas. Yo con un chubasquero, empapado, guardando la grabadora con un plástico para que no se me mojara porque estaba diluviando allá. Es muy importante que intentemos, en la medida de lo posible, que las grabaciones se produzcan en entornos donde no hay ruido, en espacios, en salas, en habitaciones, donde no hay ruido y donde no hay eco. Eso es interesante e importante. Es importante que lo hagamos en espacios controlados, digamos, salvo que el lugar donde queremos que se produzca la entrevista nos explique y sea un personaje más del relato que queremos contar. En este caso, el cementerio, la fosa del cementerio donde yo estaba en Guadalajara, era un personaje más del relato. Entonces sí que necesitaba estar allá. No podía citarme con los protagonistas en un lugar, en una oficina, en un despacho, en una casa, alejado del día de lluvia que había salido y que me contasen lo que hacían en las excavaciones. Podía haber sido así, podía haber quedado con ellos y que me contasen, bueno, ¿cómo es una excavación de este tipo? ¿Cómo es una exhumación de estos cadáveres? ¿Cómo es cuando encuentran los huesos? ¿Cómo son este tipo de restos humanos, ¿no? Pero, evidentemente, hacerlo sobre el terreno le da y le otorga una notoriedad propia al propio cementerio, a la propia fosa común, y lo convierte en un personaje, por eso hay que estar allá. Por eso ahí sí que se pueden justificar problemas de sonido o ruidos que normalmente serían inadmisibles en un podcast que se hubiese grabado en una sala de grabación, en una habitación o algo así, ¿no? Solo y cuando el entorno donde se produzca queremos que adquiera protagonismo, nos tendremos que olvidar, entre comillas, de que la grabación sea perfecta, ¿no? Pero si se puede y no es necesario, por ejemplo, sobre todo para hablar de episodios que pasaron hace mucho tiempo y que no podemos reproducir en el momento, pues a lo mejor no nos hace falta y podemos quedar con esa persona en un entorno seguro para grabar. Lo mejor, aparte de eso, pues yo les recomiendo, tanto si van a tener un smartphone o un móvil más o menos normal que tenga una grabadora, como si van a usar una grabadora de gama media, porque si van a usar una grabadora de gama media alta, entiendo que quizás ya conozcan el manejo de ellas y probablemente el compañero el jueves les dé más detalles, pero los consejos rápidos para grabar con un smartphone como normal, como que puede tener casi todo el mundo, es que, por ejemplo, muy sencillo, intentemos no colocarnos el micrófono de la grabadora en la misma orientación donde cuando hablamos expulsamos aire cuando expiramos, ¿verdad? Y eso lo que va a hacer normalmente es que si no, que se escucha algo así como un golpe de viento que probablemente nos arruine la grabación. Entonces, para evitar eso, en vez de colocármelo a este nivel, yo lo que haría sería o bien colocármelo un poquito más alto, de donde me sale el aire, o un poquito más bajo, el micrófono a esa persona, a mí o a la persona que queramos grabar, en vez de colocárselo aquí directamente, se lo colocamos un poquito más abajo y nunca nos va a dar esos golpes de aire. Es un consejo práctico que creo que muchas veces cuando grabamos sin ningún tipo de protección, que a veces le ponemos como unas esponjas a las grabadoras para evitar ese tipo de golpes de respiración, pero si no lo hacemos se puede hacer así y no pasa nada, ¿no? Sería una cosa sencilla. Y también es muy, muy importante que cuando grabemos tengamos una dicción o una locución pausada, que consigamos que las palabras se entiendan bien, sobre todo pues si queremos hacer un podcast, en este caso, que tenga cierta proyección internacional y que se pueda escuchar en diferentes países. Nosotros acá compartimos la misma lengua, pero es verdad que seguramente ustedes piensen que yo estoy hablando rapidísimo todo el tiempo y estoy a lo mejor demasiado acelerado. Pero por eso es importante que cuando vayamos a hacer un podcast de este tipo, pues sí que grabemos con lentitud, con calma y lo hagamos con una buena dicción. Y, por ejemplo, si estamos en una sala, hemos quedado con una persona, citarle en una sala donde hay de repente muchísimo eco. Y porque es una sala que está un poco vacía o es una sala una oficina, un despacho que tiene suelos de estos de mármol o de semimármol que rebota muchísimo el ruido, pues lo mejor es, por ejemplo, intentar ponérselo más cerca de una pared para que el sonido rebote lo menos posible. Intentar hacer que la cámara de eco, digamos, sea lo menos grande posible, entonces acercarnos a algún mueble,
algún armario que tengan en el sitio, ese tipo de cosas evitarán que haya unos ecos que a la hora de hacer la entrevista luego puede hacer que sea molesto, ¿no? Eso también a la hora de producir es importante que tengamos en cuenta dónde quedamos con las personas. Muchas veces los periodistas de prensa escrita citan a una persona, a un entrevistado, pues a veces en una cafetería o en una terraza de un bar o en una plaza de una plaza pública, ¿no? Y te citas con esa persona para entrevistarla. Esos espacios que normalmente no nos damos cuenta cuando no trabajamos con sonido son lugares muy ruidosos. Entrevistar a una persona en una cafetería, por ejemplo, en un bar, en un restaurante, no somos conscientes porque estamos acostumbrados a ello, y aquí vuelvo a lo que decía antes de pensar con los oídos, están llenos de ruidos, se escuchan platos, se escuchan vasos, gente de otras mesas. Entonces eso va a arruinar nuestra grabación. Así que cuando pensemos en el plan de producción para entrevistar a alguien, intentemos que sea en el lugar, pues ya digo, más calmado posible. Muchas veces a mí me pasó hace unos años, estuve en El Salvador dando un taller parecido a este, con periodistas salvadoreños y centroamericanos, y quedábamos en algunos sitios para hacer entrevistas y demás en la calle, y no era, claro, eran periodistas de prensa escrita y recuerdo que muchas grabaciones venían con muchísimo ruido de tráfico de coches, con muchísimo ruido de camiones, de pick-ups, de diferentes sonidos de tráfico que arruinaban la grabación, porque de repente entra un claxon y te arruina lo que te está diciendo esa persona. Así que cuando hagamos ese plan de producción tengamos muy en cuenta lo que queremos, dónde queremos quedar, ¿no? Que no queremos eso, evitemos cafeterías, bares, restaurantes, terrazas, plazas públicas, a no ser que queremos quedar con una persona en una plaza pública porque de repente allí hubo una manifestación hace 20 años donde esa persona la detuvieron y entonces no quiere contar su historia, por ejemplo. Entonces sí que es importante que grabemos esa plaza, ese espacio, porque nos explica cómo es ese sitio, ¿no? Al oyente, sobre todo que no conoce ese sitio, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o ya pasamos un poco a... Mira, Fernanda Larrazábal, pues dale por ahí. Gracias, Manu, y de verdad gracias por poner estos ejemplos de otras que has grabado, porque justamente hay un poquito enfocada esta pregunta, y es porque yo identifiqué que yo quiero hacer algo así como quizás el último que tú nos mostraste, el de las exhumaciones, porque siento que tú lograste como darle vida como a 3 escenarios distintos, por ejemplo. Y yo algo así es lo que quiero lograr en el podcast, o sea, como darle vida a ciertos escenarios o a distintas épocas. Por ejemplo, como una capa tras otra y que digamos, visualmente hablando es fácil, ¿verdad? Porque uno puede decir como, bueno, tal vez cuando se hable del pasado, uno puede ver que lo colocan en blanco y negro, ¿verdad? O algo así. Y como tú dijiste, y me gustó esta frase, la anoté por acá, que dice pensar con los oídos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, pero ¿cómo hago entonces yo también para poder generar estos cambios de escenario, ¿verdad? Y de épocas y que mi audiencia lo entienda, para que no vaya como tan plana la grabación, ¿verdad? Y que todo pues pueda sonar muy parecido, sino... No sé, y eso era lo que te quería preguntar, si tú tienes algunas sugerencias también para esto, como para poder establecer o delimitar como, bueno, esta es una época, este es un espacio distinto, este es otro contexto, si se juega con sonidos, y cómo podría ser, ¿verdad? Entonces, claro, esa era mi pregunta. Gracias, es muy interesante además, porque claro, cuando nos ceñimos a lo que estamos hablando de la producción, un tiempo que yo dedico muchísimo es a pensar en qué músicas puedo usar para ambientar lo que estoy contando y qué músicas o efectos de sonido o ambientaciones que he grabado in situ sobre el terreno me sirven para que expliquen la historia y, como tú decías, no sea tan plana la historia y no sea solamente pues, una persona que está haciendo las veces de narrador o de narradora y que nos va contando y va dando paso a diferentes entrevistas, ¿no? Eso sería demasiado aburrido. El consejo que yo doy ahí pues es eso, dedicarle tiempo también y marcarnos en nuestro plan de producción a buscar músicas, a buscar, a veces hay muchísimas músicas o de la época que nos pueden servir para explicar que estamos hablando de esa época en concreto, o algunas ambientaciones que pueden ser más de tensión o de más de músicas más calmadas,
para explicarnos que estamos hablando de diferentes momentos. Por ejemplo, si no recuerdo ahora cuál era tu proyecto, voy a mirarlo, pero si... A ver, ¿dónde estás? Creo que estás por aquí. Sí, mira, sí. Guate, vale, de Guatemala y la memoria y así sobre las generaciones y vale, no me acuerdo, vale. Entonces, te puede servir mucho, pues, cada vez que estés hablando de un momento concreto, histórico de atrás, ¿no? Pues algún tipo de música de esa época, o si es alguna cosa estamos hablando de un relato de personas desaparecidas o de pues eso, cadáveres, exhumaciones, fosas comunes, algún tipo de música de tensión, que al oyente ya le pongan como en preaviso de lo que estamos buscando, y si tú quieres luego traerlo al presente, ahí puedes volver siempre a repetir esa otra música, esa otra ambientación que puede ser a lo mejor más calmada o diferente, menos tensa, y darnos... Entonces, el oyente al principio no lo va a entender, pero cuando repites una estructura a lo largo de un capítulo, la gente ya entiende, esta ambientación más tensa o más tétrica o con una música concreta que sonaba en esa época, o algunas canciones de la época, me llevan a ese momento en el tiempo, y cuando de repente cambiamos a la música, se hace una transición y cambiamos a una música mucho más pausada o más tranquila, pues eres tú en el presente contando la historia desde acá, desde este momento, ¿no? Quizás luego eso ya son trucos a la hora de edición, pero sí que por eso es muy importante que le dediquemos ese tiempo a lo de pensar con los oídos, a pensar, pues necesito, vale, tengo 3 protagonistas que me van a contar sus relatos, pero necesito apoyarlo en músicas, entonces también necesito darle tiempo a la búsqueda de las músicas que quiero utilizar o a los efectos de sonido que me van a apoyar, porque a lo mejor ya no puedo ir, como me pasó a mí en este caso del cementerio, ir allá y grabarme, entrevistar a una persona, pero si a lo mejor no lo puedo hacer, puedo intentar conseguir de alguna forma, de manera ficcionada, recrear ese espacio, como pasa pues en películas o así, ¿no? Se puede hacer también para que el oyente se sitúe. Lo importante es que la persona que escuche la historia que le estamos contando la entienda, y tenemos que valernos de todos los elementos que podemos valernos, músicas, testimonios, efectos de sonido y demás, ¿no? Pero en tu caso creo que lo más práctico sería que le dedicases también tiempo no solo a la búsqueda de protagonistas, sino a la búsqueda de esas ambientaciones o músicas que te pueden acompañar y apoyar en el proyecto, ¿no? O sea, ya en las semanas que nos quedan por delante y demás, sí que iremos viendo un poco cómo vamos a usar los elementos que tenemos y las diferentes formas para contar la historia, pero creo que en este caso sería así. Y creo que Karen tiene alguna preguntilla por ahí. Esto sí te he respondido, Fernanda. Vale. Hola, Karen, sí. hola, Manu, ¿me escuchas? Sí, te escucho, sí. Fíjate que mi duda era bastante en la etapa que tú decías de búsqueda de personajes con la parte de grabar. Entonces yo quisiera tal vez si pudieras profundizar un poco, si en esta parte de búsqueda de personajes que tú haces unas pre-entrevistas o una guía de conversación, o cómo fluye como para que la semana de grabación, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas de Paquita y de Ángeles, no sé si en la etapa de búsqueda de personajes tú te sientas con ellas, hay una cierta guía de preguntas o simplemente escuchas, o sea, cómo funciona ese proceso creativo en tu experiencia, o si después de tener una conversación más cotidiana, normal con este posible protagonista, tú ya creas la guía de conversación y de manera de Ángeles fue distinta porque tú sabías que los ángulos te iba a dar distinto, más o menos profundizar en eso. Y segundo, tenía la duda que después de todas estas voces que tú estás scouteando, o estás produciendo, es después que tú venís y empezás a crear el guión con base a todas estas historias, ¿verdad? O cómo funciona. Claro. Esas serían como mis 2 preguntas. Y la tercera es más concreta, pero después. Ah, vale. Pues mira, vamos con las 2, porque creo que además le va a valer a todo el mundo, le va a ser muy útil en las 2 preguntas. La primera es muy interesante porque, claro, son temas, tratando sobre todo temas de memoria, que son temas muy delicados, ¿no? Normalmente uno no puede llegar sin más, sin conocer a esa persona previamente, aunque haya sido hablar un poco por teléfono, pero no puedes llegar y preguntarle
bueno, ábrete a mí y cuéntame tu historia, porque normalmente son historias muy, muy complejas y en muchas ocasiones tristes y duras, ¿no? Entonces, sí que aconsejo, evidentemente, lo primero, no hacerte amiga de esa persona, pero sí que esa persona confíe en ti, tanto como para abrirse a ti, ¿no? Es muy importante. Hay temas en los proyectos que habéis ido presentando, algunos pues, de violaciones de mujeres, ¿no? Evidentemente, para eso necesitas que esa mujer confíe en ti, porque te va a contar lo más íntimo que le ha pasado, ¿no? Y probablemente lo más terrible que le ha sucedido. Entonces, para ese tipo de cosas es fundamental, pues eso, ese tiempo de previo que dediquemos a, muchas veces, sobre todo si son personas mayores, pues antes de grabar, habla con esa persona, escúchala, que tenga confianza contigo, ¿no? Que vea que no eres una persona que va a usar su historia de manera sensacionalista, que no vas a, pues eso, que no vas a jugar con su memoria, con sus recuerdos y con lo que te está contando, ¿no? Que es muy importante. Entonces, hay que dedicarle tiempo y por eso hay que programar ese tiempo dentro de nuestro planning, ¿no? De producción, de, bueno, yo necesito pasar una tarde o dos o hacer unas cuantas llamadas con esta persona para que me conozca. Y ya cuando tenga confianza, pues le digo, vale, y quedamos la semana que viene y le hago la entrevista y la comentamos, ¿no? Creo que es fundamental, sobre todo porque a veces temas de actualidad política o culturales o que son más de entrevistas más normales, no te hace falta ese tipo de cosas, pero creo que para temas de memoria es fundamental hacerte que tengan confianza contigo, ¿no? No tanto tener una amistad, pero sí una confianza, ¿no? Para que de manera honesta fluya esa conversación que tú al final es lo que quieres tener con esa persona. No tanto una entrevista, sino una conversación, ¿no? Y luego me preguntabas, la segunda pregunta era... Con respecto a la guía de conversación, un Sí. poco si tú preparabas guías de conversación, o por ejemplo, hay casos de gente que te pide tener guías antes, no sé si eso mata la espontaneidad, pero hay otra gente, por ejemplo, en las áreas rurales o conversaciones en las que tú has establecido más confianza, donde solo le decís el tema, la historia y ya vas con las guías hasta el propio día. Entonces, ¿qué funciona o en tu experiencia, qué recomendarías? A mí, yo lo que recomiendo y mi experiencia, yo nunca suelo decir a la gente las preguntas concretas en este tipo de documentales. Lo que hago es, ya digo, me gano su confianza para que no se sienta traicionado y para que entienda que soy una persona que va de buena fe y que solamente quiere conocer su historia. Y después lo que suelo decirle siempre, porque en estos casos que normalmente son testimonios vitales, si son personas que a lo mejor son académicas o así, a lo mejor sí que le puedo pasar las preguntas porque no son relatos tan personales, ¿no? Pero si son personas que me van a contar su historia personal, lo que les digo es no le paso la pregunta concreta, sino te quiero preguntar sobre lo que pasó en este momento de tu vida, pero no le cuento la pregunta concreta porque muchas veces, bueno, evidentemente la gente no está acostumbrada a que le hagan entrevistas, no está acostumbrada a contarte su relato de manera organizada, estructurada y muy bien explicada y resumida. Entonces la gente suele divagar y contarte su historia. Primero van por aquí, luego se dan una vuelta, te argumentan de manera circular hasta que llegan al sitio donde querían contarte. Pero me parece que darles previamente las preguntas cerradas cerraría, como tú decías, la espontaneidad. Entonces yo lo que suelo hacer es, me gano su confianza, les cuento quién soy, de dónde vengo, para qué es lo que voy a hacer, soy honesto con esa gente y les digo, quiero que me cuentes, quiero que me hables de esta etapa de tu vida, de lo que pasó acá en este país, cuéntamelo y te voy a escuchar porque al final la gente, si sabe que se está siendo escuchada, te va a contar la historia, te va a contar el relato, ¿no? Entonces, yo no suelo pasar preguntas cerradas, salvo que sean eso, personas académicas o personas que no te están contando en primerísima persona su relato personal. Y no sé si respondí a tus preguntas o me fui yo también por las ramas. No, está bien, no, gracias, está súper bien. Y yo creo que solo la última que tenía, pero era sobre todo cuando haces grabaciones por teléfono, o sea, las entrevistas son por teléfono, digamos, nosotros tuvimos el caso en la pandemia que teníamos que entrevistar a gente de zonas rurales muy remotas, con poco acceso a tecnología. Entonces,
No sé si para eso tú utilizas alguna aplicación de grabación del celular o si lo recomendable es tener otro celular a la par grabando en altavoz. Digamos que más el input sobre eso, o no sé si en esta clase o en la siguiente me la pregunto también. Creo que la clase del jueves te darán algunos apuntes. Los softwares de grabación dentro del propio smartphone normalmente están regulados y están prohibidos porque no está permitido en principio grabar llamadas sin informar a la otra persona. Entonces, hasta hace un tiempo sí que había diferentes aplicaciones que podías tener en tu móvil y en tu celular y poder grabar llamadas, pero de un tiempo a esta parte se dejaron de actualizar esas aplicaciones. Si tienes un celular más o menos nuevo, por ahí que no te puedes descargar la aplicación. Lo de grabarlo con el manos libres y el altavoz puesto te puede funcionar, pero la calidad de la grabación va a ser un poco no demasiado buena. Yo siempre, pues si no puede ser por teléfono con una forma de grabación fácil, intentar que sea por una videollamada si es posible. Si no, pues habrá que intentarlo con el altavoz puesto si no hay otra fórmula. Yo tengo una pequeña mesa de sonido y por ahí me hago el apaño y lo grabo bien, pero si no, no todo el mundo evidentemente puede tenerlo. Hay que intentar buscarse. A lo mejor esa persona tiene un servicio de mensajería instantánea, como puede ser Telegram o WhatsApp, y te puede enviar un mensaje de voz grabado. Tú le das la pregunta y te lo responde por ahí, y a lo mejor es más fácil que te responda de esa forma. Porque la calidad del sonido va a ser mejor que una grabación telefónica, que siempre pierde calidad. Entonces ahí siempre hay que buscarse las formas, pero creo que el jueves el compañero te dará más tips y más recomendaciones sobre eso, porque siempre es un debate que nos enfrentamos todos los días cuando tenemos que grabar ese tipo de cosas. Gracias. Nada, a ti. Creo que Dani tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, no es tanto una pregunta, sino una observación. Tú nos pusiste dos ejemplos, uno del tema de los palestinos y israelíes y uno de la guerra civil en España. Sí. En España. Vi que en España pusiste más entrevistas, mientras espera. Y en el tema de Israel-Palestina tenías un narrador. Creo que cuando la gente no está familiarizado con el tema, necesitas más un hilo, un narrador que te guía hasta la entrevista. Entonces, sí, claro, los españoles saben por educación en la escuela mucho más de la guerra civil aquí en Guatemala, sobre el conflicto armado interno. Creo que ni entró en la historia en el Ministerio de Educación. Entonces allá uno necesita más un hilo narrativo que te lleva después allá. Aunque a mí, como le hice la entrevista con las señoras, yo hubiera escuchado creo que 3 horas esta entrevista sin problema. Claro, por ejemplo, ahí todo depende, por eso antes os decía lo de la importancia de que haya buenas personas que te cuenten la historia, ¿no? Es fundamental. Yo, de hecho, huyo de la figura de la narradora o narrador si los protagonistas de la historia son capaces de contarte bien la historia. En el caso de Palestina, que había muchas personas en ese documental que estaban por ahí, pero claro, para hacer como explicar bien que el contexto que nos estaba hablando ese señor, de lo que se conoce como la Nakba, ¿no? Pues sí que empleé ese momento de vamos a parar y vamos a explicar esto un poco, ¿no? Pero sí, yo, si pudiese, siempre evitaría la función del narrador. Si la persona que nos está contando la historia, las fuentes que vayamos a usar, ¿no? Son capaces de explicárnoslas bien, yo siempre huiría de eso. Pero eso es una cuestión personal. Como decía antes, esto es un puzzle, es un rompecabezas que todas las piezas me encajan si la historia que la cuento tiene sentido cuando la oigo. Si de repente he usado una historia sin la figura de la narración o del narrador-narradora y cuando escucho el podcast veo que me falta información y que me hacía falta esa narración, me he equivocado. O si veo que de repente solamente hay narración o hay mucha narración pero hay poco protagonista que me cuenta la historia, me falta algo, ¿no? Entonces, ese puzzle funciona
podemos cambiar todas las piezas de orden y cambiarlas y ponerlas donde queramos, siempre y cuando lo escuchemos, la historia que estamos contando tenga sentido y se entienda sobre todo, ¿no? También tú decías, claro, depende, si queremos explicar la historia reciente de países de Centroamérica, que a lo mejor ni siquiera dentro del propio país se ha explicado bien esa historia, es complejo solamente contar el relato de una persona que vivió, pues no sé, la guerra civil en El Salvador o las guerras en Guatemala o en Nicaragua la revolución sandinista y tal. Si no están bien explicadas, necesitamos a lo mejor a alguien que nos aporte contexto, ¿no? Que nos aporte esa pausa para luego volver a los relatos en primera persona o a las voces expertas académicas o demás que nos van a contar nuestra historia, ¿no? Pero todo dependerá, como decía, del tipo de podcast que queramos, del tipo de documental que queramos hacer. Yo os he enseñado diferentes que tenían algunos narrador, otros no lo tenían y demás. Yo, en este de las mujeres que contaban su experiencia con la República Española y la Guerra Civil, huí de la figura de narrador porque me parecía que los relatos eran tan potentes que lo explicaban por sí mismas ellas y yo no podía más que aportar ruido porque no podía aportar más que gente que lo ha vivido en primera persona, ¿no? Pero ahí dependerá mucho del tipo de contenido que vayamos a hacer, de las posibilidades que tengamos para hacerlo y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí no se te ha respondido, pero dependerá mucho de si hemos conseguido encontrar, cuando hemos hecho la producción, personajes que nos cuenten bien la historia. Si vemos que no nos lo cuentan bien, necesitaremos pues, una figura de narrador o de narradora que nos apoye a lo que esa persona nos está contando y expliquemos, hagamos un pequeño paréntesis para seguir contando la historia y avanzar, ¿no? Y no sé si queréis que hagamos un poco uno a uno algunos de los proyectos que están aquí, o si queréis las personas que no lo tengan tan claro que me pregunten sobre esos proyectos, porque a lo mejor es más útil que las personas que no lo tengan tan claro me pregunten acá y vayamos viendo, porque como yo voy a seguir acompañándoles todo lo que queda ya de taller y de curso, voy a estar pendientes de su evolución y de hecho junto con Rocío y la profesora siguiente, pues nos repartiremos un poco el seguimiento y veremos, pero no sé si quieren, a lo mejor las personas que no lo tengan tan claro lo que quieren hacer, o Marta, querías comentar algo, a lo mejor que has abierto la pantalla, así que me imagino que querrás decir algo. No, solo marcar un poco los tiempos, que nos queda media hora de clase. Eso y es. realmente, como decías, que igual si pasamos a hablar uno por uno es más práctico, igual que sean ustedes los que tengan la iniciativa por si tienen dudas, como decía Manu, porque va a ser el coproductor y tienen dudas de enfoque de la historia, de alguna tarea previa, anterior, de cómo seguir con su episodio. Creo que este es el momento, tenemos ahora media hora para poder tutorizar a cada uno de ustedes en sus procesos. Si no, les voy a preguntar directamente. Sí. Quiero decir, si no, a lo mejor veo algún proyecto y digo, a ver, aquí tengo alguna duda leyéndome sobre el papel. Si nadie pues tiene... Si quieres, Manu, lo hacemos así. Vale. Sí que nos gustaría decir, tanto de mi parte como creo que de todas las personas que estamos un poco detrás del taller, a la hora de buscar protagonistas o de hacer el programa de producción, incluso de cuando vayamos a salir a grabar cosas, que ustedes tienen también que valorar la dificultad que puede tener hablar con según qué personas, tratar según qué temas, la dificultad y el peligro que puede tener para ustedes salir al terreno y grabar ese tipo de entrevistas, que hay algunos contextos ahora mismo de algunos países, de las personas que están en este taller, que quizás no faciliten del todo poder salir a la calle con una grabadora y hacer según qué preguntas o demás, ¿no? Que sí que queríamos poner de relieve que, bueno, que ustedes tengan muy en cuenta, que seguro que lo tienen, el contexto en el que se están manejando, ¿no? Creo que, a ver, primero, Ana Paola tenía aquí escrito algo y luego César Andrés has levantado la mano. Vale, genial. Pues Ana Paola lo tiene más o menos claro. César Andrés, si quieres, coméntame y ahora... Bueno, mira, sí estoy más o menos claro, más o menos, es decir, todavía esa metáfora sobre el puzzle, como que me ha servido un poco más para ver, ¿no?, cómo ir armando la historia.
Pero sobre eso que vos mencionabas ahorita sobre precisamente los contextos sociales. Bueno, en Nicaragua hay un contexto social complejo. Yo estoy pensando que yo quiero entrevistar a un escritor. César, disculpa que te interrumpa, es que te toca el micro con la camiseta y hay muchas interferencias. Lo puedes arreglar así, te escucharemos mejor. Ya está. Voy a tratar de... ¿Ahora se escucha mejor? Sí, todo bien. Ah, bárbaro. Gracias. No, mira, es un ejemplo práctico de que en realidad lo que está pasando es el aire de la respiración da en el micro y lo escuchamos así. Pero es lo que decía antes, por ejemplo. No, también tengo el abanico encendido. Pues eso va a ser también, que le da un vientecillo, eso es. No pasa nada. Pero es el ejemplo de que lo que decía antes, ¿no? Por ahí grabamos y no nos damos cuenta y cuando luego volvemos a casa y tenemos un audio y decimos, vaya, se escucha aquí un ruido, que no, no pasa nada. Adelante. Ok, ahora sí se escucha bien. Mejor, sí, ahora mucho mejor, sí. No, es que era eso, ¿verdad? Calor, sí, no, me cocina. Pregunta rápida y luego ya te pones a poner el ventilador. Entonces, bueno, quiero entrevistar a un autor que habló sobre el servicio militar, ¿no? Y bueno, yo lo medio conocí hace unos meses, pero le mandé un correo hace unos días y todavía no me ha contestado. Entonces estoy pensando, ¿puedo hacer todavía mi podcast sobre este libro? Y si este autor no, bueno, por distintas razones no puedo al final contactarme con él, ¿podría hacerlo aún así? ¿Cómo mirarías hacer un podcast sobre una historia en el que, digamos, uno de los protagonistas no está y tal vez construir la historia a través de ese hueco, ¿no? De ese silencio? Es complicado, yo creo, porque es una novela, si no estoy equivocado, que es un de un libro opositor, de memoria. Sí, de un opositor al régimen de Ortega, ¿no? Actual, creo que es. El autor. ¿Cómo? El autor es un poco opositor al gobierno de Ortega. Es opositor, sí. Vale. Claro, yo creo que si quieres contar esa historia sin el autor es un poco complicado, a no ser que por ahí encuentres a gente en torno al autor que te pueden explicar o hablar no tanto de esa historia, sino del contexto o de lo que quiere hablar ese autor. Pero, por ejemplo, tú eras una de las personas que quería preguntarte porque veía eso, que no lo tenías del todo claro o que las personas que estabas buscando todavía no te habían respondido, que es uno de los problemas que podemos tener y encontrar. Por eso decía antes lo de tenemos que tener tiempo para planes B, planes C, planes Z, o sea, 1000 planes porque a lo mejor no nos sale nunca la persona o las personas primeras, segundas, terceras opciones y tenemos que tener planificado y dado tiempo a buscar otra gente en caso de que los protagonistas que buscábamos no nos surjan. Yo en tu caso veo un poco complicado el tema de hablar de un libro sin el autor del libro. En ese caso, hablaría de la tesis que plantea el libro con otras personas que defiendan esa tesis. Si son personas contrarias al gobierno actual, pues a lo mejor buscaría, no tanto a lo mejor a ese autor, sino otras personas que me puedan contar ese sentimiento, digamos, de crítica al gobierno de Ortega porque ha traicionado los valores del sandinismo. No lo sé, estoy hablando por hablar, pero que quizás sea esa un poco la onda de ese tipo de crítica, ¿no? De Ortega, el sandinismo ya no... O sea, tú no estás haciendo lo que hacía la revolución sandinista en su momento y has tergiversado todos los valores de la revolución, no lo sé. Pero a mí por ahí se me hace complejo hablar de un libro sin el autor del libro. Sí que creo que, por ejemplo, Elena, la anterior profesora te hablaba o te proponía una revisión de las masculinidades, cómo se forjaban esas masculinidades a partir de los servicios militares, ¿no? Que creo que también el libro hablaba un poco de eso. Sí, el libro es sobre el servicio militar, ¿no? El servicio militar y a lo mejor la propuesta que te hacía Elena era interesante, contar eso, esas masculinidades, ese heteropatriarcado, que son forjados en espacios como ese servicio militar, ¿no? Que forjan la imagen del hombre patriarcal, machista, por mucho que la revolución sandinista pudiese tener unos ideales de progreso, pero seguían siendo machistas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es interesante esa propuesta que Elena te hacía de revisitar ese libro, pero a través de esa otra visión, creo que incluso te
te aconsejaba algún tipo de autoras o así, para hablar de cómo el servicio militar es un espacio para forjar también una masculinidad muy cerrada, muy opresora también para las mujeres, ¿no? Incluso dentro de un contexto de revolución social como pueda ser lo que sucedió en Nicaragua con la revolución sandinista, ¿no? Pero por ahí creo que tienes que armar todavía la historia y tienes un poquito de trabajo en cuanto a la producción, porque eso, si no te sale el autor de ese libro, estás vendido, necesitas encontrar otra cosa. Así que busca planes B, planes C, planes Z, diferentes protagonistas, en caso de que el autor no te vaya a salir. Cuenta con que no te va a salir, ponte en el peor, claro, ponte en el peor de los lugares, y esto también es para todas las personas que estamos acá. Pongámonos que no nos van a salir los protagonistas que queremos y busquemos alternativas por si acaso. ¿Vale? Dale, gracias, man. Y si no, ya te digo, vamos a seguir todos estos días de acompañamiento y vamos a ver cómo podemos resolverlo para encontrar la historia. De uno. Y si nadie tiene ninguna pregunta, me lanzaré yo a preguntar. Creo que no, nadie tiene ninguna pregunta, pues va a ser peor, porque yo puedo ser más cruel todavía que las preguntas que podéis hacerme, pero vamos a ver, tengo por aquí. ¿Alguien tenía algo por aquí? Karen. Ah, sí, Karen, venga, dale, Karen. Si vamos a pasar todos, mejor me adelanto. Bueno, tal vez una de las cosas, yo estaba viendo los comentarios ahora de Elena y tal vez, ahorita tal vez lo que me está costando un poco es una observación que vi, donde Elena me planteaba que cuál va a ser el agente histórico o el caso que le va a dar hilo conductor o eje narrativo mi guión. Lo que yo estoy trabajando desde el espacio de memorias es la carencia de un enfoque de género en los acuerdos de paz y en la Comisión de Verdad en El Salvador. Entonces, sino que está linkeado con el tema de, bueno, como no hay un enfoque de género, pues obviamente la violencia sexual como un arma de guerra hacia niñas y mujeres durante el conflicto armado nos es reconocido como una grave violación a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, tal vez un poco con el equipo, lo que nos estaba costando es que las dos voces que tenemos accesibles, y una de ellas fue sugerida por Elena, es Morena Herrera, que es una activista y defensora, feminista y defensora de derechos humanos y es combatiente de la guerrilla acá, y otra es Paula Cuellar, que es una investigadora salvadoreña que ha hecho una tesis doctoral en relación a esto, ¿verdad? La falta del enfoque de género. Pero no sé si me va a quedar como un episodio bien con conversaciones de dos expertos, o expertas, no sé cómo decirlo, pero no sé con mucho lado humano, porque no tengo registros no tengo archivos, material de archivo de víctimas. O sea, sí hay, pero no se pueden utilizar por muchos motivos, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, ahí decías, ¿no? A una exguerrillera. Sí. ¿No? A lo mejor estaría bien plantear como una conversación entre dos exguerrilleras o dos mujeres que han vivido el conflicto, a lo mejor una desde el lado de la guerrilla y otra desde otro lado, que también ha sufrido algún tipo de violencias, ¿no? Y sentarlas en una conversación entre ellas, evidentemente una conversación que tú estarías mediándola, pero que al final a lo mejor no haría falta que tu voz apareciese, y es una conversación entre ellas dos, incorporando en algún momento las voces o el testimonio de esa abogada especialista, ¿no? De Paula Cuellar. A lo mejor es interesante, la historia a lo mejor se puede contar bien con la conversación entre ellas dos, careadas, ¿no? Digamos, la exguerrillera y otra mujer que pudieses encontrar, que pudiese ser a lo mejor dos exguerrilleras, es interesante, o otra persona que haya sido afectada por el conflicto, y usar también la voz de la abogada para meter algún tipo de, entre medias, algún tipo de información adicional. Y como decía antes con Dani, si vemos que hace falta explicarlo un poco más, pues a lo mejor usar una figura de una narradora que cuente ese contexto que a lo mejor nos falta desde otros países que a lo mejor no estamos entendiendo bien del todo. Pero de entrada yo intentaría buscar a otra mujer que complementase con esa guerrillera, sentarlas juntas en una conversación y así, ¿no? Eso, están hablando del libro de Mujeres Montaña, que creo que te puede comentar los de la gente del Centro Cultural de El Salvador, te estaba comentando. Entonces creo que por ahí puedes armarlo. También eso hay que ver si son personas que
que se complementan o que pueden explicar las dos la historia. Si una de las exguerrilleras habla muy bien y consigues que otra persona también te lo cuente bien, junto con poner la voz de la abogada te puede funcionar, yo creo. Pero habría que escucharlas también, el trabajo que tuvieses ahí. Gracias, Manu. A ti. Y no sé si Merily habías preguntado algo o te han respondido por el chat, porque veo Sí, veo que me pusieron sobre el libro de Mujeres y Montañas, pero es para Karen, porque... para Karen, sí, por eso digo, yo también pensaba que el libro de Mujeres Montaña era para Karen, que creo que también Elena se había recomendado. Ajá. Y bueno, pues entonces dale, ¿qué pregunta tienes, Merily? Encantado. Por ejemplo, mi podcast es sobre los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala, contado desde mi perspectiva de que yo era joven y era niña y no entendía, y ahora pues a los 25 años pues ya cerraron la Secretaría de la Paz y todas esas instituciones que le daban seguimiento a los acuerdos que se habían firmado en el año de la firma, ¿verdad? Y entonces mi pregunta es, por ejemplo, mi perspectiva era desde mi posición, ¿verdad? Desde como una denuncia, algo así, pero también me gustaría incluir como una voz especialista, digamos, ¿verdad? Como un análisis, como conclusión al final, ¿verdad? De lo que sucede ya después de los 25 años. Se me ocurrió ahorita, digamos, ¿verdad? Porque anteriormente solo lo había puesto desde mi perspectiva, pero sí para que tenga como un contexto un poco más, no profesional, digamos, ¿verdad? Pero con más impacto, digamos, ¿verdad? Pero no sé si es importante también incluir como una parte de entrevista o solo el audio de la persona o digamos que hago la entrevista y al final yo cuento el análisis o algo así, no sé. No, ¿Cómo se podría plantear mejor? Sí, yo creo que lo que se llama como el argumento de autoridad, ¿no? Que es buscar a una persona especialista en un tema y que nos refuerce lo que estamos contando, ¿no? Yo sí que grabaría la entrevista y más que contarla tú, incluiría, puede ser que estéis las dos, ¿no? O sea, la entrevista se os escucha a las dos personas, a ti, si eres la que la vas a grabar y a la persona que puedes entrevistar y la podría incluir o intercalada o en una parte final, digamos. Sí que es verdad que en tu proyecto creo que, si no me equivoco, tienes como acceso a muchas fuentes, pero no sabías, no las habías delimitado del todo, no sabías muy bien con cuáles contar, Sí, ¿no? ahí Creo que creo ese era que un poco me pusieron esta sí es útil, esta no es útil, algo así. Claro, Lo eso que es, había creo que, encontrado en YouTube, digamos, ¿verdad? claro, cuando hagamos la búsqueda es eso, a veces podemos ver que tenemos acceso a muchas fuentes o a muchos audios y ahí habrá que ver cuáles nos son útiles de verdad o cuáles realmente no son muy prácticas. Ahí sí que, como yo os decía, hay que armarse de mucho material, pero también hay que hacer una criba previa a todo ese material. Entonces, antes de sentarnos hay que decidir bien. En tu caso creo que veas bien cuáles son las fuentes con las que quieres contar y trabajar con unas cuantas, pero tenerlo más o menos claro y que no sea una cosa abstracta, decir, sí tengo acceso a algunas, pero no sé exactamente cuáles son, ¿no? Hay que concretarlo un poco más, creo. Sí, y como mi pregunta era por eso de los derechos de autor, digamos, ¿verdad? Porque son audios o resúmenes de algunos canales o algo así, entonces esa era también mi pregunta. ¿Qué tan accesible es que le puedo quitar un fragmento de algo que me sirva para la Yo creo historia, que digamos? habría que ver de dónde son los audios, pero normalmente si mencionas de dónde se han extraído, no debería haber problema. Es decir, puede haber una voz de narración en este caso que dijese, pues escuchamos a esta persona que es del archivo sonoro de esta institución o que hemos extraído este sonido de una entrevista que se hizo para otra gente o algo así. Creo que siempre y cuando se mencione la fuente, en caso de que no sea una fuente propia, creo que no debería haber problema. Normalmente no debería haber problema. Ok, bueno, gracias. A no ser si son instituciones que a lo mejor piden algún tipo de reconocimiento, habría que ver de dónde viene cada fuente, pero en principio, mencionando la autoría y la procedencia, no debería haber problema. Okay. Otra cosa, ¿cómo hace uno la selección de a quién entrevistar? ¿Qué tomo en cuenta, digamos, verdad? ¿Qué es lo que, claro, ahí tienes que ver qué es lo que te parece más importante, cuál es el relato que te está contando de toda la gente que podrías entrevistar, que te parece que lo cuenta mejor. Como decía antes, es muy importante que lo cuente bien y que sea interesante, claro, que no sea una persona, pues eso, que a lo mejor
el tema que nos ocupa lo haya vivido de perfil o de pasada. A lo mejor si tenemos una persona que realmente lo vivió en primera persona y lo cuenta bien, pues preferiremos antes a esa persona que a la otra que estuvo de perfil o que lo vio más de oídas, ¿no? O no estuvo presente de lo que estamos hablando, o no es una persona o no es una investigadora especialista del tema que nos ocupa, ¿no? Entonces, tendrás que ver que el relato que te cuentan o la información que te pueden aportar a tu documental es relevante y no es repetitiva. Eso es muy importante también, que no escojamos a mucha gente que al final lo que nos están contando es muy similar todo el tiempo, ¿no? Que al final podemos resumir, yo os enseñaba, ¿no? En la historia de este señor palestino, claro, como él, hay miles de personas en ese país que me pueden explicar eso porque lo vivieron también. Pero evidentemente no usé a 5 o 6 personas para contarme la misma historia, lo resumí en él porque lo contaba muy bien. Mejor. Y ya está. Entonces, por ahí tienes que ver quién te resulta más práctico y más útil, ¿no? Gracias. Nada, a ti. Y si nadie tiene alguna pregunta, yo quería preguntarle, a ver, ¿quién me habló por aquí? Sí, no sé si está por aquí Ian Frederick, ¿está por aquí? Creo que sí, ¿no? Conectado está, pero está silenciado. A ver, Ian, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer. Tenía algunas dudas de su proyecto, porque creo que todavía no lo tienes como muy definido, ¿verdad? Vas a hablar de esos universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 89, creo, si no me equivoco. Sí, esa es mi intención, hablar Pero como... ¿tienes algún personaje identificado o algún protagonista identificado en la historia o todavía estás, digamos, planeando sobre la idea de esos universitarios, pero no lo has centrado en una persona concreta? Sí, justo estaba pensando en estos días y tenía dos opciones. Siempre como en el contexto de la política estudiantil universitaria, partir de un compañero Martín de nombre Mario Arturo de León, que llevó a cabo pues, los procesos de reforma universitaria, además de ser pues parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿no? Y tenía pues como contemplado, ¿no? Vale, o sea, ya hay como un protagonista, digamos, de la historia, ¿no? Sí, él sería como el protagonista y tenía como contemplado acudir a su hija para poder contar la historia de él desde tal vez una visión más íntima, ¿no? No siempre lo que se recuerda de los compañeros mártires, sino pues desde las familias. Ajá. Genial, genial, porque tenía esa duda que veía que todavía no había conseguido eso, bajarlo un poco la historia al terreno, pero está muy bien. Si eres capaz de contactar con esa hija, porque seguramente su testimonio quizá pueda ser la protagonista de la historia y sobre ella ir guiando y contándonos lo que sucedió, aunque a lo mejor luego se puede incorporar alguna voz de alguna persona experta. Entonces está muy bien y sí que es cierto que como decía antes, si no lo he dicho, como esto es como un tren en marcha, ya nos tenemos que subir y el ritmo no para, así que les invito a que en la producción y búsqueda de personajes intenten no demorarse demasiado para que no les lastre a ustedes el trabajo y el aprendizaje que podamos darles en estos talleres, ¿no? Creo que intenten, pues eso, ya si has encontrado a esa mujer, contactar con ella, hablar con ella para ver si te parece que lo cuenta bien y ver si es interesante que te cuente el podcast y entonces intentar quedar con ella para grabar y ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que puede estar muy bien. Sí. Genial. Si nadie tiene preguntas, me gustaría preguntarle, estoy aquí como un profesor, parece enfadado, pero para nada, pero así las dudas que me van surgiendo. Me gustaría preguntarle si está por aquí o por acá Laura Ramírez. Sí, aquí estoy. No Hola, sé ¿qué si tal, me Laura? escucho. Sí, perfectamente. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Tenía alguna preguntita con respecto a su proyecto, a su idea. Quería, si no he entendido mal, sobre la desaparición forzosa en Honduras, ¿no? En la década de los 80 a los 90, ¿no? Sí. Y quería usar de fuente
6 estudiantes, Ajá, ¿cierto? ¿Cómo era esto? sí, mi podcast, que aún estoy como analizándolo, es sobre la desaparición forzada específicamente a los estudiantes de la Universidad Autónoma, la pública de acá, Honduras, en los 80. Aquí hubo un caso del secuestro y tortura, detención y todo lo demás, de un caso de 6 estudiantes. El caso ha sido así como el tema, el caso de los 6 estudiantes. Yo estoy intentando contactarme con una sobreviviente de los 6 estudiantes, que es Hilda Rivera. Entonces, por ahí iría mi podcast, como pues saber su vivencia, cómo ella era líder estudiantil en esa época y cómo a partir de ahí tuvo esa persecución, pues, que fue la detención de la Policía Nacional aquí en Honduras, que vivieron torturas y todo lo demás, pero por presión mediática, presión de que su papá era un funcionario y todo lo demás, lograron salir vivos los 6 estudiantes que fueron secuestrados el mismo día en la misma casa. No sé si ya tienes identificadas quién podría ser, si hay protagonistas que tengas identificadas, más allá de, o cómo lo contarías, si hay narración o hay entrevistas con protagonistas, así no me queda muy claro eso. Ajá, bueno, todavía estoy en eso, ¿verdad? Vale. Sería con ahora señora Hilda Rivera, que es una de las sobrevivientes de las 6 estudiantes, que estuvo su hermana y todas las demás, pero no sé si solo hacerlo con una persona o intentar contactar también, ¿verdad?, a los demás, que ahí se me dificulta porque Hilda tiene como este acercamiento con el COFADE, entonces puedo como llegar más realista, tener ese acercamiento. Yo creo que... Ajá. Sí, perdón. No, perdón. Sigue, ya te comento yo al final. No, solo sería eso, tener ese acercamiento, y tomé como la idea del ejemplo del podcast de las raras, que me mandaron el ejemplo, que sería tipo que ella esté narrando pues lo sucedido y todo lo demás. De hecho, ahorita estaba tomando nota de lo que estaba diciendo, con eso de que darles, pues, que no solo darles con las preguntas y todo lo demás, sino que salgan. Y quizás yo dar una breve introducción o al final sobre el contexto que se estaba viviendo y cuántos estudiantes fueron desaparecidos y todo eso. Yo solamente un consejo muy, muy rápido, y sí que intentaría que tuvieses acceso, si hay eso, familiares o gente relacionada que pudiese contar, más allá de esa persona que dices que está más próxima, haría el esfuerzo de intentar hablar con esa persona, porque a lo mejor cuando hablemos luego con ella no es interesante o no nos cuenta bien la historia, pero creo que, como decía al principio, si podemos tener muchas fuentes, va a enriquecer el producto final, o sea, el podcast final que hagamos, ¿no? Entonces sí que intentaría hacer el esfuerzo de localizar a más personas, hablar con ellas para ver cómo podemos enriquecer eso. Ajá. Creo que sería interesante, si es posible. Sí. Genial. Y solamente una última cosa tenía por aquí un segundito que me he liado. Sí, Ana Paola Mejía creo que está también por aquí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenía alguna duda sobre si habías este conflicto, ¿no?, de las mujeres ahí en Nicaragua y así. Si habías identificado algunas protagonistas o no, y en qué punto estabas, y también la complejidad que pueda tener a nivel personal y político realizar un contenido como este. Sí, yo ya había identificado, digamos, a una persona, o sea, así como bien identificado a una persona que pues es Arely, y mediante ella a otras 2 mujeres que son pues de las comunidades,
Pero pues leyendo los comentarios que me puso Elena de la tarea, me dijo pues que si los testimonios de estas dos mujeres se interconectan o si puedo depurar una, yo creo que pues, ambas están como interconectadas de muchas maneras, entonces no pudiese depurar a ninguna de esas dos mujeres. Y ya pues me puse en contacto con Areli y esas dos mujeres para pues tener una conversación presencial. Y ya, eso. No sé si eso contesta Sí, la sí, duda. sí, porque tenía la duda de eso, si habías localizado a eso. Sería genial, como también comentaba antes, ¿no? A Karen, ¿no? Creo que era lo de poner a dos mujeres a hablar entre ellas y con una persona, en este caso imagino que tú, entre medias para hacer las veces de entrevistadora, entre comillas, pero que al final lo que resulte sea una conversación entre dos mujeres que la historia me parece muy interesante y no intentar contar la revolución sandinista a través de la visión de las mujeres, que seguramente tengan muchas cosas que decir y normalmente no se les ha escuchado. Así que me parece muy, muy interesante y tenía esa duda, ¿no? De si habías conseguido localizar a alguien. Y si nadie tiene ninguna duda más, sí que un consejo general, que es lo que os estoy diciendo un poco a todas ahora, buscad las protagonistas o expertas que os puedan contar bien la historia. En estos primeros horas, días de producción va a ser muy importante porque os va a facilitar mucho que luego podamos salir a grabarlas bien o poder hacer un guión interesante a partir de esas entrevistas, ¿no? Pero buscad a las protagonistas y también pensad, una vez que ya las tenéis más o menos cerradas y confirmadas para entrevistarlas, con qué podéis acompañarlas, con qué músicas podéis, con qué efectos, si os hace falta grabar algún tipo de ambiente concreto en el lugar donde vais a grabar a esas personas, pero eso, muchas veces es más interesante, o casi siempre es más interesante que nos cuente el relato las personas que lo han vivido a que lo cuente, en este caso, un periodista o que lo cuente un narrador externo, aunque sea de ese país y todo esto, pero siempre, si podemos, encontrar a las personas que nos lo cuenten. Eso nos va a llevar mucho tiempo de buscar, de producción, pero merece la pena porque luego la historia va a ser más interesante. Entonces, pensemos esos protagonistas, con qué músicas queremos acompañarlos, con qué efectos o con qué ambientaciones, y habremos avanzado un montón para eso, para luego ponernos a grabar y para luego ponernos a hacer un guión. Piensen con esa estructura que puede parecer cuadriculada y aburrida de esas tablas que les he compartido para trabajar, pero que creo que les va a ser útil. Y de todas maneras, a partir de aquí yo ya me sumo al taller acompañándoles y cualquier duda pues estaremos en contacto a través del Moodle, a través de demás. Pero sí que les he facilitado en el Moodle ese documento para que, si pueden, por favor, vayan rellenándolo a modo de tarea, diciéndome cómo avanza su plan de producción, aunque sea un plan de producción que vaya cambiando y que vaya evolucionando, evidentemente, pero estos días, no le digo mañana o pasado, pero los próximos días, si pueden ir completando ese documento y subiéndomelo al Moodle para que yo vea cómo avanzan y si es un plan de producción realista o no, y así vamos avanzando y ya hasta aquí les acompañaré hasta el final del curso. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias a todas y a todos por la sesión de hoy. Quedamos en contacto. Ya saben que también cualquier duda que tengan nos pueden contactar a Miguel y a mí a través del correo del audio presente. Lo importante es que no se queden atorados y que sigan avanzando, porque esto va así, como se queden atrás no van a poder agarrar el ritmo del taller, y es importante que estemos al día y para eso estamos, para ayudarles. Y ya tienen, como les dije al inicio de la clase, ya tienen abiertos, bueno, en el Moodle de producción verán todos los materiales que les ha enseñado Manu hoy en clase y otros. Ya tienen abierto el módulo de la clase del jueves. Recuerden que este jueves hay clase excepcionalmente. Tienen abiertos también todos los documentos de grabación para que ya les puedan ir echando un ojo. Y ha abierto también el Moodle ya de guión, para avanzar esas lecturas recomendadas que les comentaba que les ha dejado nuestra profesora y que será también coproductora, Rocío Gómez. Por si ya quieren empezar a escribir, tienen allí también muchos tips y varios documentos de los que pueden tirar. Entonces, sin más, mucho ánimo a todos todas con sus producciones. Tienen muy buena pinta, la verdad, sus temas. Estamos muy entusiasmadas nosotras desde aquí y nos vemos el jueves a las no sé qué horas en sus países, hora española a las 6, pero es la misma hora de siempre.
placer. Muchas gracias. 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 Adiós. Cuídense. Buen día.